Todo comienza en Zenkai, un mundo donde solían existir 4 dioses malvados y 8 millones de otros dioses, pero estos empezaron a desaparecer hacia otros mundos y los humanos empezaron a crear una profesión para intentar traer de vuelta a estos dioses, por lo que estos, conocidos como artistas ceremoniales, cantan y bailan para capturar a los dioses en un ritual llamado Sai. Nuestro prota, Ichijou, está frente a uno de estos artistas marciales quien le está mostrando cómo bailar y danzar para lograr someter a cualquier dios, por lo que espera y aprende a hacerlo para que pueda traer de vuelta a los 4 malvados y también que pueda liberar a Goku, quien lo crió. Así que nuestro prota solo estira su mano hacia este artista. Un tiempo después, en el templo de los guardianes, ven como la fuente avisa que alguien viene, por lo que en medio del agua aparece Tenko, quien es saludado por los 2 guardianes, pero estos extrañados le preguntan por su maestro Ichijou y Tenko se gira descubriendo que nuestro prota está inconsciente flotando en el agua. Eso le preocupa porque debió soltarlo e Ichijou no sabe nadar, por lo que intenta despertarlo, pero como no reacciona decide usar su último método, la respiración artificial, y se le acerca lentamente, siendo noqueado por un golpe de nuestro prota, quien despierta sin saber muy bien qué fue lo que le sucedió. Unos minutos después entran en el templo, aunque siguen discutiendo ya que Tenko culpa a nuestro prota de que si no fuera porque no sabe nadar no hubiera pasado nada, por lo que con su discusión llegan hasta el santuario, donde nuestro prota, algo molesto, le dice a la recepcionista que no había nada en ese país al que fueron, lo que se le hace muy extraño a la chica, ya que deberían de saber que en Japón en esta temporada no hay dioses y todos normalmente se reúnen en la tierra de Izumo, lo que sorprende demasiado a Ichijou, quien no lo sabía, pero la chica promete que le pagarán por cada cuenta de rosario que haya completado, pero rápidamente se da cuenta de que Ichijou no completó ninguno y pide que pase el siguiente. Unos minutos después, Tenko le agradece mucho a Rakan por prestarles para conseguir qué comer, pues si fuera por Ichijou no comerían nunca debido a su pésima forma de cantar. Nuestro prota empieza a discutir con Tenko al tiempo que Rakan le dice que no es un banco de préstamos, ya que él sí es un buen entrenador y podría ayudarle en lo que necesite, incluso si eso es reentrenar a Tenko, quien se asombra y comenta que deberían entrenar es a su maestro por lo pésimo que es cantando. Eso extraña aún más a Rakan porque según sabía los dioses subordinados seguirían las órdenes de su maestro hasta la muerte, pero en el caso de ellos dos es muy diferente. Pero en ese momento justo llega una niña llamada Kaka que se sube a los hombros de nuestro prota mientras que pide algo para comer, lo que fascina a Rakan, pero termina siendo golpeado por Kaka, quien solo toma su comida, así que Rakan sigue fascinado, pero se le hace extraño a nuestro prota y a Tenko, ya que piensan que él es muy raro, pero Rakan les dice que solo está fascinado por entrenar y si dudan de él deberían ir a ver sus resultados. Minutos después salen del templo y llegan hasta un lugar rocoso, donde Rakan se acerca a un dios subordinado al que llama Gyuki y este pregunta para qué lo necesitan. Rakan solo le pide que le muestre a los chicos cómo les enseñó a cultivar, por lo que Gyuki toma una de las rocas y la tritura con su mano convirtiéndola en arena. Nuestro prota comenta que eso es un trabajo simple, pero Rakan le dice que este mundo, luego de que los dioses lo abandonaran, se convirtió en solo rocas, por lo que conseguir tierra fértil para los agricultores es indispensable y Gyuki explica que con un gusano convertirá esta tierra en la más apta, pero Rakan lo detiene porque no le enseñó esto y Gyuki responde que su amo le dio la orden para que lo hiciera así, justo cuando un hombre llega molesto al ver que su bestia no está trabajando, pero Ichijou le dice que es un estafador ya que está usando esa arena con esos insectos para hacer creer a los agricultores que es una tierra apta, cuando en realidad solo es una estafa, lo que enfada a Bui porque podría ser denunciado, así que golpea a Gyuki por delatarlo y nuestro prota comenta que no esperaba menos de un bueno para nada, por lo que Bui se acerca reconociéndolo de inmediato como el peor artista que se haya conocido jamás, porque solo tiene 2 dioses subordinados, los cuales además están mal entrenados. Eso desata la ira de Kaka, quien se lanza con todo para atacarlo y golpearlo, dejándolo bastante herido luego de algunos segundos. Después de la pelea, Bui le entrega algo a Gyuki mientras que Rakan cree que debe reentrenarlos a todos, pero Gyuki comenta que seguirá trabajando porque su amo no está enojado con él y les muestra lo que le dio, así que nuestro prota le dice que le gustaría que le diera esto que tiene, pero Gyuki se niega porque es un regalo de su amo y solo podría cambiarlo por ese collar que lleva. Rakan trata de explicarle que no puede conseguir un rosario de estos, pero Ichijou acepta y se lo quita, pidiéndole que se lo devuelva al siguiente día mientras que toma lo que Gyuki tenía en su mano. Rakan no entiende cómo le dio su rosario, ya que si lo pierde o si se le daña sería un completo problema, pero Ichijou le explica que él ya vio estas tarjetas en una carnicería en Japón, por lo que Bui planeaba eliminarlo y él decidió evitarlo. Este muchacho me llena de orgullo.
Rakan se asombra más que todo por la amabilidad de nuestro prota, pues no es normal que lo demuestre, lo que también emociona a Kakai y a Tenko. Horas más tarde, Bui se da cuenta de que Gyuki tiene el rosario de ritual de Ishijou, por lo que se le ocurre una idea. Esa noche nuestro prota sale de comer, donde Rakan, quien les invitó algo de comer al mirar la amabilidad de Ishijou, pero se percatan de algo extraño en Kaka, quien cambia el color de sus ojos y su cuerpo se transforma en su forma original, empezando a volar alejándose de allí, mientras que nuestro prota sabe que algo le están haciendo a su rosario, por lo que comienza a correr. Bui al mismo tiempo mira emocionado que está consiguiendo eliminar los rituales de Ishijou, por lo que si consigue quitarle los dos que este tiene, rápidamente dejará de ser un artista ceremonial, pero Gyuki, quien miraba con algo de miedo, lo llama ya que hay algo extraño afuera, por lo que cuando Bui sale ven la figura llena de ira de Kaka, quien emite un grito aturdidor y Gyuki solo le pide a su amo que huya, justo cuando se empieza a transformar. A la distancia, Tenko reconoce el llanto de Kaka y se apresuran aún más, mientras que Bui solo mira como un Gyuki desatado ha destrozado todo a su alrededor y se le aproxima con mucha furia, por lo que solo pide perdón, pero Kaka con sus gritos ordena atacarlo, justo cuando Tenko llega para evitar que lo golpee, aunque Bui se asombra porque no lo reconocía con ese aspecto tan diferente, pero Tenko le pide que no pronuncie su nombre ya que no es digno, mientras que Kaka le pide que se aparte porque debe eliminar a este hombre por todo lo malo que ha hecho. Tenko está de acuerdo con que sería lo mejor, pero nuestro prota aún corriendo les grita que no deben hacerlo, ya que si ella no hace caso la castigará dándole unas nalgadas. ¡El macho! Eso la deja en shock y nuestro prota lo aprovecha para ponerse frente a Bui, ya que según la ley, si un dios golpea a un humano no podrá escapar de la celda de castigo. Kaka llora porque ella solo quería vengarse por lo malo que es Bui, así que nuestro prota le ordena al hombre que le entregue de vuelta su rosario y empieza a renovar el contrato rápidamente, por lo que se mueve creando unas ondas espirituales e invocando el ritual de la danza sagrada, con lo que cautiva a los dioses y Bui se sorprende porque no es tan malo como rumoreaban, pero Tenko le avisa que se proteja los oídos porque aún no ha terminado el ritual. Justo en ese momento Ishijou empieza a cantar, pero sus ondas son como impactos que golpean a Kaka y a Gyuki, dejándolos inconsciente y unos segundos después termina el ritual, consiguiendo que los dos dioses tengan una forma más inocente. Esto asombra a Bui, quien no entiende del todo, y Tenko le explica que normalmente el ritual para contratar a un dios los atrae por la elegancia de su canto, pero Ishijou al contrario tiene una forma de cantar desafinada y muy poderosa, que para ellos es como si los golpearan al punto de dejarlos inconscientes y obligarlos a ser sometidos, por lo que ahora Bui no comprende el hecho de que Gyuki se transformara de esta forma, pero Tenko le dice que debe agradecer a que estaba junto a Kaka y que esta absorbió casi todo el poder del canto, pues un dios de tan bajo nivel como Gyuki no lo hubiera resistido y probablemente terminara muerto, lo que hace pensar a Bui que entonces Kaka y Tenko deben ser muy poderosos para no sufrir tantos cambios, pero Tenko solo le sonríe volviendo a su aspecto con el cabello morado, mientras que nuestro prota le dice a Bui que como fue él quien causó todo este desastre, ahora deberá arreglarlo todo y pagar las reparaciones de estos edificios. Al siguiente día van con Rakan, donde le muestran la nueva versión de Gyuki y Bui espera que pueda hacerlo volver a su estado anterior, pero Rakan no promete nada y nuestro prota le dice a Bui que debería ganarse el dinero limpiamente sin estafar a las personas, ya que incluso él podría prestarle dinero al interés. Aunque Kaka y Gyui empiezan una pelea, Rakan le pregunta a Ishijou si acaso planea pedirle prestado para poder darle dinero a Bui. Nuestro prota solo sonríe, pero en este momento aparece un hombre muy furioso quien lo toma de la cabeza. Solo unos minutos después, dos hombres se le preguntan a nuestro prota el por qué no ha escrito su informe de Japón. Este le responde que no consiguió nada allí porque todos los dioses se encontraban en Izumo, lo que hace reír a los dos hombres, quienes le explican que no lo enviaron a Japón por dioses comunes, sino que hay una teoría en la cual dice que mientras los dioses se reúnen en Izumo, cierto dios los cuida cuando ellos están fuera, por lo que si lo enviaron a Japón fue para que encuentre a los 4 dioses malvados, ya que este mundo cada vez tiene más terremotos y deberían traerlos de vuelta cuanto antes para que vuelvan a ser los pilares de este mundo, pues Hakugo está siendo el pilar humano, pero su cuerpo no resistirá mucho tiempo y ese es el motivo por el cual le vuelven a pedir que vaya a Japón, para que aproveche que no hay dioses comunes allí. Nuestro prota entiende la misión y se da la vuelta diciendo que lo hará, mientras que los hombres se preguntan si Ishijou conseguirá traer de vuelta a los 4 dioses malvados antes que este mundo se destruya por completo.
Los 4 dioses que una vez mantuvieron este mundo eran el dios bestia glotón conocido como Totetsu, el dios ciego y sordo llamado Konton, el dios del agua conocido como Kyouko y el dios tigre alado llamado Kyuki. Estos se liberaron de sus sellos y desaparecieron, así que Hakugo tomó el lugar como un pilar de sacrificio, pero su final ya está muy cerca, por lo que nuestro prota ahora es el encargado de traer de vuelta a estos dioses. Después de salir en su búsqueda, nuestro prota aparece junto a un niño pequeño quien estaba viendo un libro, dejándolo sorprendido al ver a una persona allí flotando. Unas horas después, nuestro prota despierta en una casa extraña junto al chico, quien se alegra de ver que está vivo, así que explica que se lo encontró flotando y lo trajo hasta su casa. Nuestro prota se molesta porque sabe que Tenko lo soltó mientras viajaban a este mundo. Justo en ese momento Tenko aparece alegre de ver que ya se despertó mientras se burla de lo que le pasó, y Shiyou molesto lo golpea por soltarlo, y en ese momento llega una anciana, quien comenta asombrada que si este chico logró sobrevivir es porque el dios del océano lo ayudó para que lo consiguiera. Nuestro prota no entiende y ella le explica que esta isla ha estado protegida desde hace mucho tiempo por una deidad del océano, quien recupera a todos los perdidos en el mar, así que muy interesado, Shiyou le pregunta si hay algún templo de este dios cerca. La anciana lo confirma y le pide a Ryou que los lleve hasta el santuario. El niño acepta y empieza a caminar. Nuestro prota junto con Tenko lo siguen mientras que el dios comenta que parece y llegaron a una isla al norte de Japón. Nuestro prota se alegra porque al menos esta vez hicieron contacto con las personas, y Tenko explica que, según miró, este niño vive con su hermana, aunque él no la ha visto, y nuestro prota le pregunta a Ryou por su hermana. Este les explica que ella no se encuentra porque está en otra isla cercana fotografiando aves migratorias. Eso sorprende a Shiyou y le pregunta si no se siente solo, pero el niño le dice que no porque su hermana volverá y fue ella quien le pidió que se quedara aquí. Además que con la compañía de los otros isleños disfruta mucho y sabe que al volver su hermana le regala cosas como este álbum que tiene de fotografías. Nuestro prota curioso le pide que le enseñe un poco y el niño muy emocionado acepta sin problema alguno, por lo que les muestra varias fotos de diferentes lugares del mundo, desde Indonesia, España, Qatar, pero nuestro prota y Tenko empiezan a sospechar acerca de algo. Luego siguen caminando y entran en una cueva. Al llegar al fondo, Ryou dice que este es el santuario, pero sorprende a nuestro prota porque es bastante sencillo y él esperaba algo diferente que una simple caja, mientras que Tenko, luego de concentrarse, confiesa que no hay nada allí, pero sí logra sentir una presencia muy cerca, mientras que Ryou comenta que algo precioso fue sellado en este lugar. Al volver a la casa, nuestro prota ve que junto a la anciana se encuentra Bui, el cual estuvo bebiendo y se encuentra algo animado por lo que los abraza. Unos minutos después hablan con Bui, quien explica que vino detrás de ellos ya que supo sobre la gran misión que le dieron, así que le gustaría que compartiera un poco de este gran trabajo, pero nuestro prota le dice que en realidad no le pagan nada bien, lo que termina decepcionando a Bui. La plata nunca manda la plata. Mientras que Ryu le pregunta a Shiyou si él viaja mucho. Nuestro prota le explica que ese es su trabajo, por lo que el niño le pregunta si no le da miedo, ya que si viaja demasiado nunca sabrá cuándo está en casa, y si lo hace es porque le digan, no por gusto, así que debe ser algo aterrador. Pero nuestro prota se acerca y le explica que mientras tenga un lugar donde volver y personas que lo quieran, él siempre encontrará la forma de superar sus miedos y volver con quienes lo esperan. Esa noche nuestro prota no puede dormir debido a que Bui lo incomoda, por lo que enojado se despierta y decide vengarse. Luego sale para calmarse un poco, encontrándose con Tenko allí afuera. El chico le dice que tampoco puede dormir porque cada vez que cierra los ojos oye una especie de campana, así que trata de averiguar qué es. Justo en ese momento una maleta pasa a mucha velocidad y casi los impacta, mientras que una chica llega furiosa reclamando que su casa no es hotel para que vengan a quedarse. Nuestro prota asustado le explica que ellos están de pasos y fue su hermano el que le permitió quedarse, pero ella, extrañada y aún con mucha ira, le responde que no tiene ningún hermano ya que vive sola, por lo que nuestro prota se pregunta entonces quién es Ryui. Minutos después una tormenta se desata, por lo que la chica entra en la casa y, aunque sigue molesta, avisa que luego hablarán sobre el allanamiento a su casa, pero por ahora les da unos trajes impermeables y algunas cosas, ya que necesita que la ayuden afuera porque irán a reunir a los más ancianos que vivan solos en la isla y llevarlos al centro comunitario, por lo que en unos segundos salen en medio de la tormenta y ayudan a los que más puedan. Incluso se encargan de asegurar algunos botes para que la marea no se los lleve, y cuando terminan están todos en el centro comunitario.
comunitario, donde los ancianos beben y se divierten con los demás. Incluso algunos comentan sobre la fuerza de Tenko al levantar un bote él solo, pero nuestro prota está más alejado y la chica se acerca con algo de sake tradicional de la isla. Y Shiyou acepta, pero le pregunta el por qué ella no está bebiendo lo mismo. La chica le explica que ella no es originaria de esta isla, sino que es de Tokio, pero viene a este lugar en esta época del año y está muy agradecida porque los locales de este lugar la recibieron muy bien. Pero la primera vez que ella estuvo aquí fue cuando estaba fotografiando en aquella isla, aunque una tormenta parecida a la de este momento la atrapó y terminó cayendo por un risco al océano. Sin saber cómo, ella luego despertó en la cueva donde tienen el santuario y Ryu la guió hasta las personas. Allí fue bien recibida y es por esto que le debe su vida a esta isla, por lo que ahora ella los perdona por la invasión a su casa, ya que también ayudaron. Pero nuestro prota le dice que a ellos les pasó lo mismo y la anciana llega para confirmarlo, ya que Ryu los trajo y la chica se asombra. La anciana se ríe porque es irónico que se sorprenda si es su hermano, pero ella le responde que Ryu es un conocido, más no es su hermano. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La anciana se sorprende porque el niño solo aparece en la isla cuando ella llega y siempre anda con su álbum de fotos. La chica explica que Ryu se interesó en las fotos por lo que le dio ese álbum, pero no son familia, así que empiezan a preguntarse quién es ese niño. Nuestro prota recuerda muy bien las palabras de Ryu y sabiendo que el nombre del dios del océano que protege esta isla es femenino, entiende que Ryu se refiere a sus dos hermanas diferentes cuando habla. En ese momento avisan que la tormenta está tomando fuerza, por lo que deben evacuar ese lugar e ir hacia el santuario en la montaña, por lo que todos se dirigen allí, pero la anciana se preocupa porque cuando hay una tormenta con rayos todo se descontrola, mientras que la chica pregunta si alguien ha visto a Ryu, pero nuestro prota la calma porque tiene una corazonada y Tenko cambia su apariencia, ya que siente una presencia muy poderosa y junto a Ichijou y Bui salen corriendo, porque Ryui, quien se empezaba a transformar, era en realidad un Raiju. Unos segundos después llegan y ven a Ryui en una forma diferente, pero nuestro prota se da cuenta que este no tiene cuernos. Tenko lo entiende porque Rui llama a la tormenta para que ésta se deleite, pero sin sus cuernos debe estar sufriendo de hambre al no poder soportarlo. En ese momento nuestro prota recuerda la caja en el santuario, por lo que planea ir, pero Tenko le dice que no es posible porque con la marea alta la cueva debe estar sumergida, entonces si él quiere ir deberá pedirle el favor de que lo ayude, lo cual no cree que su señor haga gracias a su egoísmo y tampoco ve el motivo para ayudar de esta manera a Rui, sino que podrían dejarlo que se desgaste hasta que pase la tormenta, pero nuestro prota no soporta verlo allí sufriendo a Rui y le pide el favor a Tenko, quien se sorprende y camina molesto hacia el risco. Luego con un chasquido hace la de Moisés y separa el agua del océano, dejando libre el camino hacia la cueva. Nuestro prota de inmediato con Bui salen corriendo, mientras que Tenko los llama unos simples tontos. Al llegar, nuestro prota abre la caja viendo los cuernos que seguramente le quitaron a Rui cuando era un bebé. Bui no entiende por qué y nuestro prota le explica que seguramente la diosa se los quitó para poder tenerlo bajo su control, porque los Raiju son capaces de controlar el clima. Entonces rompen el sello y cuando salen de la cueva notan que Ryui está más descontrolado debido a que ya está liberado. Pero antes que una ola los impacte, Tenko llega y la detiene con su poder. Y esto se va a controlar. Mientras que usa un escudo con agua para protegerse de los rayos de Ryu, pero molesto Tenko libera sus cuernos y rompe una parte del rosario, pero con más poder ahora el dios lanza una ráfaga de agua para poder controlar a Ryu, luego atraviesa varios cristales alrededor de la bestia y con otros cristales en el aire le advierte que por atacarlo ahora lo atravesará por completo, pero nuestro prota no permite que le haga daño y lanzando uno de sus zapatos logra detenerlo. Luego se acerca lentamente a Ryu y le muestra sus cuernos, los cuales podrá devolvérselos, pero si lo hace ya no podrá quedarse en la isla. Ryu se niega a irse, lo que no sorprende a Tenko ya que ha sido mimado todo este tiempo allí y es normal que tenga miedo. Nuestro prota le dice a Ryu que no tenga miedo y que si acepta podrá llevárselo con él. Así descubrirá muchos lugares a su lado y vivirá sin tener que proteger esta isla como lo ha hecho todos estos años. Ryu acepta recibiendo sus cuernos, pero Tenko pregunta a nuestro prota cómo lo hará, ya que Ryu se encuentra muy débil y su ritual de purificación terminaría quitándole la vida. Así que es Bui quien hace el ritual con el rosario de nuestro prota y consiguen purificarlo, por lo que vuelven con los demás y la chica sale a recibirlos muy preocupada. Nuestro prota le dice que esta bestia es un animal que él rescató y que vieron a Ryu hace poco, pero el chico se despidió porque se iría de la isla y les agradece a todos, en especial a ella porque con sus fotos lo motivó a querer viajar por todo el mundo. La chica se alegra porque pudo ayudarlo de esa manera, aunque se lamenta porque nunca supo de dónde provenía Ryu, lo que a nuestro prota le dice que esto es sencillo, ya que Ryu es el hijo de esa isla.
Por su parte, los maestros Kanshori y Ritekai van hasta Kente, la conocida como Madre del Occidente, quien se despide de Hakugo en la reunión y este se marcha lentamente. Los dos maestros se ponen muy nerviosos por la presencia de Hakugo y Kente les dice que no deberían ponerse así, pero para ellos es imposible porque Hakugo es una bestia divina definitiva al mismo nivel que el Rey Dragón. Además, que Kanshori le explica que vino porque su hijo le pidió que le diera unos escritos secretos a ella. Kente mira el cuaderno con los secretos de Shiuroi, lo que le trae muchos recuerdos y le hubiera gustado hablar con su maestro nuevamente. Kanshori se disculpa porque es bastante terco y no creía que era oportuno entregárselo personalmente al saber el nivel que ahora tiene ella, mientras que Ritekai le pregunta a Kente si ya recompensó a nuestro prota, trayéndole a memoria lo que sucedió entre ellos hace muchos años. La Madre de Occidente es quien se encarga de liderar a los 8 inmortales y hace algunos años en la aldea de Ankeikan, donde se reúnen muchas personas para disfrutar de su vida cotidiana. Allí estaba la reina cuando era más pequeña y ella colaboraba a llevar un cesto bastante pesado, pero entonces oye que la llaman y de inmediato reconoce al chico llamado Sano, el cual le muestra que trae el libro de los secretos de las enseñanzas, pero no permite que lo tome a menos que le demuestre lo que le prometieron. Kente toma un palo e intenta hacer el truco pero no lo consigue, lo que genera la risa en todos los que estaban cerca, y Kente dice que no aprenderá si no le presta el libro, algo que Samu se niega porque él nunca lo prestaría, pero sí le permite que lo mire por fuera y Kente le agradece mucho, ya que es alguien muy bueno y espera que consiga la venganza contra su padre, mientras que ella mira el libro y sueña con algún día servir en el palacio de Yoichi. Más tarde, Kente va hasta la casa de Sano para preguntarle cómo se encuentra su madre, aunque su amigo no está muy emocionado, pero al ver unos sobres en la mesa, ella le pregunta por estos. Sano le explica que su padre los envió con un subordinado, lo que para Kente es una buena noticia, pero Sano furioso le responde que lo mejor para su madre sería que él estuviera allí y que le diera algo de tiempo en lugar de estar enviando simples medicinas, sin saber que Kanshori en ese momento estaba preocupado porque encontró a la reina madre occidental cubierta de sangre. Kente le dice a su amigo que si su padre no ha venido es porque debe estar muy ocupado, lo que Sano termina aceptando mientras que el niño se lamenta en su mente ya que sabe que debe ser difícil para Sano ver a su madre tan enferma y que su padre, uno de los 8 inmortales, no esté presente, a pesar de que fue con su ayuda que construyeron la aldea de Ankeikan, donde se reunieron huérfanos y abandonados de todo el país, construyendo una gran casa que se ha fortalecido con el tiempo. Incluso Kente es una de esos adoptados que ahora tiene una madre que la quiere mucho y no se queja porque el cariño siempre ha estado en su casa. Incluso esta noche, luego de la comida, le pregunta a su madre si los inmortales no enferman como las demás personas. Su madre le contesta que es lo que saben, pero Kente le responde que quisiera y la madre de Sano también fuera inmortal, ya que al ser la esposa de Kanshori debería de ser inmortal y no estar tan delicada de salud. Esa noche, Sano estaba cuidando a su madre, quien empieza a agravarse aún más de salud, empezando a toser y ponerse muy delicada, por lo que Sano, lleno de miedo por lo que le pueda pasar, sale corriendo pidiéndole que resista un poco más y que no muera. Unos minutos después ya está en la puerta del templo gritándoles para que le abran, aunque un guardia lo mira desde arriba diciéndole que ya es muy tarde y que se marche, pero Sano le pide que al menos le dé un mensaje a Kanshori. El guardia no le presta atención, pero llega Shungei, quien interesado dice que podría darle el mensaje, ya que se encargará de dárselo a Kanshori. El guardia no entiende qué es lo que este hombre está haciendo allí, pero Sano decide explicarle lo que pasa, ya que su madre es la esposa de Kanshori y esta se encuentra muy crítica, por lo que esta noche podría ser su punto final, así que vino para que él intente estar con ella. Pero Shuyun se asombra al oírlo ya que es el hijo de Kanshori, aunque luego de pensarlo confiesa que no dará el mensaje, disculpándose porque no es un buen momento y cierra la ventana, dejando a Sano desolado y sin poder entender que podría ser más importante para Kanshori que la muerte de su esposa. F en el chat. Unos días después, Kente está junto a su amigo mientras se preguntan por qué fue que el padre no vino, pero entonces oyen unos pasos y miran cómo están allí los 8 inmortales. Además, Sano mira a su padre, quien entra, y el furioso empieza a reclamarle que no debería estar allí porque nunca estuvo presente para su madre, quien lloraba y lo llamaba todas las noches en su dolor. Pero Kanshori pasa al lado de Sano diciéndole que no vino por él, sino que se inclina ante Kente, lo que también hacen los demás inmortales, al tiempo que Kanshori le dice que ella fue elegida para ser la próxima reina madre occidental. A ver, ¿qué pasó?
Al siguiente día, Kente despierta en una habitación que no conoce ni recuerda muy bien qué hace allí, pero un hombre llamado Koumei llega para despertarla e invitarla a desayunar. Una vez terminan el desayuno, ella pregunta cuándo podrá volver a casa, pero Koumei solo se ríe porque esto no será posible, ya que a partir de ahora será quien gobierne ese lugar. Kente sigue sin creerlo, pero al pasar de los días entendió que ya no la dejarían volver a su casa, por lo que una noche lloraba al no querer estar en este lugar y sentirse tan sola. Pero en ese momento nuestro prota la llamó desde un tejado para preguntarle por qué lloraba. Luego se acercó y le ofreció un dulce del extranjero para que intentara calmarse. Ella lo tomó y algo extrañada intentó comerlo, disfrutando el sabor porque nunca había probado nada igual, y nuestro prota le dice que es uno de sus favoritos. Además, le pregunta el por qué estaba allí sola en medio del salón llorando y si era porque se había perdido, pero Kente solo le respondió que hace poco la trajeron allí y no la dejaban volver a su casa. Nuestro prota le toma la cara mirándola directamente a los ojos y se extraña porque sin importar cómo la vea sigue pareciéndole una simple humana, así que no entiende si los inmortales le están haciendo lo mismo a los humanos, por lo que decidido se levanta ya que la llevará de vuelta al pueblo y le pide ayuda a Tenko, pero Kente tiene mucho miedo y nuestro prota la tranquiliza porque le dice que Tenko es su sirviente y nunca haría nada malo. Ella en este momento comprende que se trata de un Kashi y está asombrada porque nunca había estado cerca de uno, mientras que nuestro prota le dice que si hay algo que odia es lo amargo, lo picante y a los Kashis, justo cuando su maestro Saiwa entra en la habitación y lo golpea por estos comentarios, mientras que Xion también llega preguntando si estos eran los intrusos. Saiwa se disculpa porque era su aprendiz quien se infiltró y ya está todo arreglado por lo que puede bajar sus armas, pero Xion se interesa por Tenko ya que nunca lo había visto antes. Nuestro prota se molesta por la forma en que está mirando a Tenko y lo muerde, lo que alegra a Tenko, y Saiwa le explica que es el dios subordinado de su aprendiz por lo que no habrá ningún problema. Xion le recuerda que eso no debería pasar porque no deben haber infiltrados en el templo y Saiwa lo entiende, por lo que se marcharán de inmediato, pero nuestro prota señala a Kente porque deben llevarla hasta su casa. Ella llorando les pide que la ayuden porque su madre debe estar muy preocupada, pero Saiwa le explica que su madre y toda su casa ya lo saben, incluso fueron los primeros en dar el consentimiento y además les pidieron que no permitieran que ella volviera a casa. Eso hace que Kente llore aún más porque eso significa que estará sola nuevamente y sin familia, pero nuestro prota le grita que no llore y se le acerca tomándole el rostro, prometiéndole que no la dejará sola y que la hará su servidora, pero su maestro se niega ya que eso no es posible. Nuestro prota entonces le pide que permita que los acompañe, pero al no dejarlo dice que entonces él vendrá a cuidarla, pero Saiwa le responde que esto no debería ser posible porque solo esta noche ocurrió gracias a que los guardias estaban distraídos y nadie se fijó en su interrupción, pero nuestro prota los mira fijamente por unos segundos y luego va con Kente, a quien le promete que volverá la siguiente noche para que puedan jugar y así ella no se sienta tan sola, lo que le parece mucho mejor a Kente. Al siguiente día, Koumei le avisa que le presentarán a un amigo. Kente cree que se trata de nuestro prota, pero mira asombrada que llega Hakugo. Koumei se lo presenta y avisa que el dios bestia solo tiene permitido salir para hablar con la reina, mientras que ella está encantada viendo que es como un gato gigante. Horas después, llevan a Kente hasta el lugar en donde se encuentran los pilares. Allí le explican cómo funcionan y el hecho de que uno de estos pilares aún sigue allí. Justo en ese momento entra Koumei con alguien en brazos que no puede caminar. Este le explica que es necesario que traigan a todos los dioses malvados de vuelta y saluda a Kente. Luego le dice que según lo que se sabe es que los 4 dioses malvados escaparon del mundo, pero esta no es toda la verdad porque uno de ellos no lo hizo ya que le cortaron las piernas y fue atrapado. Pero solo uno de los dioses no puede funcionar porque deben estar los 4 dioses malvados para que los pilares funcionen. Por este motivo tienen que traer a los demás lo más pronto posible antes que este único pilar se derrumbe. Por lo que ante la duda de Kente, él le muestra el pilar porque esos huesos clavados en el pilar fueron hechos cuando cortaron sus piernas. Entonces Saiwa le presenta a él como uno de los 4 dioses malvados conocido como Hiki. Esa noche Kente vuelve a reunirse con nuestro prota, pero se pregunta si debería contarle sobre todo lo que aprendió en este día, pero al estar Saiwa allí no cree que deba hacerlo, por lo que en su lugar le pregunta qué tipo de dios es su sirviente. Eso hace que nuestro prota recuerde el día en que se encontró a Tenko. A diferencia de lo que muchos creen, los inmortales también fueron humanos que sí pueden enfermar, aunque son enfermedades únicas, lo cual puede llegar a eliminarlos dejando ver su vulnerabilidad. De vuelta con Kente, quien le hizo la pregunta a nuestro prota, recordando todo, decide explicarle cómo fue que se encontró con Tenko, pues hace muchos años él estaba en medio de la aldea con su instructor Sonto, quien le explicaba que no debía olvidar la misión por la que estaba allí, y Shiyou lo sabía porque tenía que capturar a Sourou, aunque lo único que sabía es que era muy malo y muy fuerte.
fuerte, pero su instructor le explica que, además de esto, era uno de los 4 peligros y el subyacente de Kyoku, por lo que tendrían una ventaja si lo consiguen capturar. Además, le enseñó un dibujo de lo que se supone es el templo donde podrían encontrarlo, así que nuestro prota, emocionado, de inmediato le dice que no tiene tiempo que perder, por lo que sale corriendo, mientras que el instructor lo mira y se pregunta qué tan fuerte es ese chico para que Saiwa haya decidido tomarlo como su aprendiz. Unas horas después, nuestro prota le decía a su instructor que debían estar perdidos porque estaban dando vueltas en círculos, pero Sonto lo negaba y mientras explicaba no se da cuenta que Ichijou ya se había entretenido con un pájaro y se había marchado de su lado, mientras que nuestro prota entretenido seguía esa ave hasta darse cuenta que ya se había perdido, pero aún así con curiosidad siguió caminando, deslizándose desde una parte algo alta hasta caer nuevamente en el suelo, aunque al levantarse mira impresionado que está en un lugar extraño lleno de rocas antiguas, por lo que camina lentamente llegando hasta una entrada donde reconoce el símbolo porque es el mismo que su instructor le indicó, así que entra emocionado ya que sabe que asombraría a todos si consigue purificar a Souryo él solo, aunque unos segundos luego de entrar mira que no hay nada en su alrededor a excepción de ruinas y rocas dañadas, mientras que una voz resuena por todo el lugar preguntándole quién es y qué hace allí. Nuestro prota, algo asustado, decide seguir la voz llegando hasta el lugar de donde proviene. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Allí ve al dios sometido con cadenas y atravesado de una manera que no puede moverse. Este le pregunta quién es, a lo que nuestro prota responde con su nombre, pero le pregunta de vuelta quién es él y por qué está allí. El dios simplemente se molesta porque no le interesa a nadie que no lo conozca, mientras que nuestro prota le dice que sí sabe quién es, ya que se trata del dios malo Souryo y vino a purificarlo para llevárselo. El dios simplemente se ríe con mucha fuerza porque hace mucho que no venía un Kashi llamándolo por ese nombre ni que le advertía de purificarlo. Eso asusta a nuestro prota porque recuerda como su maestro le advertía de los dioses que conocían sobre los Kashi, pues eran muy peligrosos y longevos, siendo así los más raros de encontrar debido a su conciencia e inteligencia, pero serían buenos candidatos para poder reemplazar a Hakugo, por lo que nuestro prota, decidido, dice que lo purificará para poder salvar a su padre, así que corre para tratar de mover una gran flecha de piedra, pero el dios simplemente le dice que morirá y unas raíces aparecen para empezar a someter a nuestro prota, dejándolo completamente cubierto, mientras que el dios se burla de ese humano. Pero unos segundos después, las raíces que cubrían a Ichijou se iluminan y una ráfaga de fuego sale de allí, quemando todas las raíces, y el dios solo puede mirar sin creerlo, ya que ese niño de antes ahora se eleva en medio de las llamas de fuego con sus ojos ardiendo, mientras que unas alas aparecen en su cuello y el grito que sale de su garganta es tan poderoso que rompe todas las ataduras que poseía, liberando su versión más poderosa y angelical, mientras que nuestro prota decidido sigue destruyendo todo a su paso al tiempo que se le acerca, y ahora Tenko comprueba que esto que parecía imposible ya no lo es. Unos minutos después, Tenko llega hasta Sonto con nuestro prota en sus brazos y lo arroja al suelo, diciendo que ahora es su sirviente, y el maestro asombrado no sabe qué es lo que sucedió, por lo que pregunta si le sirve a este chico. Tenko responde que es eso lo que supone, mientras que el maestro sigue asombrado de que Ichijou pudiera purificarlo él solo, pero de igual manera le pregunta a Tenko cuál es su nombre y cuál es su raza, pero el dios solo le dice que no lo sabe porque no recuerda nada. Esto asombra a Sonto porque solo hay dos posibilidades: que no funcionara la purificación o que su poder fue demasiado y terminó borrando la memoria de aquel dios. Así que en cualquiera de los dos casos no fue una purificación correcta, por lo que reprende a nuestro prota, ya que debería aprender a hacerlo de la manera que es. Ichijou se acerca al dios y se disculpa porque a pesar de que fuera un dios malo no debería borrarle la memoria. Tenko le toma la cabeza y le dice que no importa, porque de igual manera lo liberó de sus sellos y ahora tiene algo de libertad. Además, sabía que estaba intentando usarlo para liberarse y nuestro prota también intentaba hacer lo mismo, usarlo para liberar algo, por lo que siente que algo dentro de él mismo le dice que estar junto a Ichijou lo beneficiaría, por lo que él seguirá este sentimiento para permanecer a su lado. El maestro dice que entonces deben terminar el ritual de purificación y toma el rosario de nuestro prota, pero mira extrañado que allí no está el nombre del dios, sino que sigue en blanco, por lo que muy extrañado lo comenta y luego mira asombrado las manos de Ichijou, porque allí se encuentran unas marcas en negro y significa que el chico usó una técnica prohibida para inscribir el ninjutsu en su propio cuerpo, por lo que de inmediato empieza el ritual para la separación y deshacer esa purificación, así que inicia el ritual ceremonial iluminando todo a su alrededor. Nuestro prota mira asombrado como el dios empieza a transformarse y cuando su instructor lo llama sigue los pasos junto a él para completar el ritual correctamente, con lo que consiguen liberar un aspecto más terrorífico de este dios y el instructor le ordena a Ichijou que le dé un nombre, ya que ese será el vínculo que conseguirán, por lo que nuestro prota se acerca lentamente a este dios y extendiendo sus manos
lo llama a Tenko, ordenándole que esté a su lado, y de esta manera es que consigue el vínculo, purificando y liberando a Tenko de esta forma demoníaca. Nuestro prota termina de contarle lo que sucedió a su amiga, quien asombrada le pregunta el por qué se volvió un Kashi, y Shiyou le dice que lo hace para liberar a Hakugo, quien lo creó, porque la reina occidental le ordenó convertirse en el pilar del sacrificio, y eso es algo que no le perdonará, por lo que ahora debe conseguir a los 4 dioses malvados y traerlos de vuelta para que quien lo crió como su padre pueda ser libre, algo que le prometió su maestro Saiwa. Unos días después, nuestro prota va con Ryusei, a quien le reclama por ser un pésimo entrenador, aunque Ryusei se excusa y además culpa a Sasonto, lo que nuestro prota niega, pues no se refería a este maestro, sino que le dejó a Tenko en sus manos, pero ahora se ha convertido en un inútil que cada día empeora más con su actitud infantil, por lo que lo acusa de ser un pésimo entrenador. Ryusei le dice que hizo lo que pudo porque Tenko era como un lienzo en blanco, pero nuestro prota sale indignado de allí, ya que no planea nunca más dejarle a un dios para que lo entrene, mientras que Ryusei habla con Sonto y le dice que hizo lo mejor que pudo, aunque está satisfecho de cumplir las expectativas y de conseguir lo que le pidieron. Sonto está de acuerdo porque Shiyou no necesitaba un dios que le sirva y le sea un esclavo, sino que necesitaba un amigo con quien pudiera pasar el tiempo y conversar, alguien que le hiciera compañía, y a pesar de que nunca habían probado algo así con un dios, se alegran de que haya salido tan bien como esperaban. Mientras tanto, nuestra prota comenta con Tenko que muchas personas los miran y hablan sobre ellos, lo cual no es nada raro, porque no les gusta que una falla como él esté siendo acogido por las élites de los Kashi, pero un chico se burla ya que no debería creerse mejor que los demás, y Shiyou le responde que sí lo es y no le importa lo que piensen los demás, ya que para él todos los Kashi son ladrones. Yo no me equivoco, no soy como todos ustedes. Unos minutos después, Sano está con nuestro prota bebiendo algo y le confiesa que nunca esperó encontrarse con alguien que tuviera la misma opinión sobre los Kashi. Nuestro prota le dice que es la verdad porque no le agrada a ninguno de ellos, ya que obligaron a su familiar a ser el pilar del sacrificio, por lo que recuerda cuando capturaron a Hakugo y él trató de protegerlo. Entonces Geishi lo amenazó con una lanza, ya que si se negaba a apartarse perdería la cabeza, pues este no era un niño normal, sino que se trataba de alguien que estaba en el bosque de los dioses y su aspecto demostraba que había algo extraño. Pero Hakugo de inmediato se levantó y se liberó de sus cadenas, advirtiéndoles que no les perdonaría si le hacían algo al chico. Saiwa prometió que no le pasaría nada si cooperaban, por lo que terminaron llevándose a Hakugo, y nuestro prota solo fue encadenado sin saber qué es lo que sucedía. Por este motivo es que odia tanto a la reina occidental y no la perdonará, ya que por su culpa fue que se llevaron al que era su padre. Sano se ríe porque es irónico que la llamen la mejor reina del occidente, mientras que confiesa que él también perdió a alguien importante por culpa de esa reina, aunque le pregunta a Shiyou si no debería estar más bien con sus amigos disfrutando de su infancia. Nuestro prota le dice que sí tiene una amiga y se encuentra en el palacio, se llama Kente, pero Sano asombrado le dice que eso es más irónico, porque esa chica es quien está destinada a ser la próxima reina del occidente. Unos minutos después, nuestro prota interroga a su maestro mientras le pregunta por qué no le dijo nada. Este le responde que simplemente ella fue elegida y se convertirá en la reina madre, viviendo como tal y también morirá como la reina, porque es su deber ser un pilar del sacrificio al igual que lo es Hakugo, lo que frustra demasiado a nuestro prota, quien no entiende por qué debería ser ella y maldice a todos porque siempre los que quiere terminan siendo condenados. De esta manera, varios años después, nuestro prota observa cómo en una ceremonia los 8 inmortales juran lealtad a la nueva reina, pero mientras todos vitorean y celebran, él vuelve a recordar esa promesa que le hizo cuando eran solo unos niños, aunque ahora no sabe cómo podría llegar a cumplirla. En Zenkai, el durazno de la inmortalidad es un fruto que solo puede cosechar la reina del occidente, quien se los da a comer a los Kashi antes de sus viajes al exterior, mientras que al volver, el padre del oriente les da un té que los devuelve a la normalidad. En este momento, en la ciudad de Shibuya, 2 encapuchados comentan sobre su éxito al robar los duraznos de la inmortalidad, mientras que un Kashi muy debilitado les ruega para que le den un poco de estos. Ellos, como recompensa por su ayuda, le dan, pero este empieza a comer desesperado, mientras que los encapuchados comentan que aprovecharán la confusión en el palacio para ir hasta Hakugo. Con esto podrán averiguar dónde está el huevo de la luna que tanto están buscando, pero los 2 encapuchados no prestan atención al Kashi, quien muere debido a comer demasiados frutos.
Mientras tanto, en Zenkai, nuestro prota va a visitar a su padre adoptivo. Allí también están sus compañeros y Hakugo los saluda alegremente al verlo. Además, le pregunta por el niño que los acompaña y Ryui se presenta como uno de los dioses sirvientes. Hakugo se alegra y le explica que él también es un dios sirviente de Ishijou. Además, ahora es quien protege a la reina madre y nuestro prota se disculpa por no tener a los 4 dioses todavía. Pero Hakugo se levanta de inmediato y les dice que deben irse de allí, justo cuando un temblor empieza a suceder y partes del techo empiezan a caerse. Hakugo cae al suelo recibiendo mucho dolor y es Saiwa quien fuerza a nuestro prota a salir de allí, ya que Hakugo les estaba pidiendo que se marcharan porque no quería preocuparlos. Así que ya estando afuera, nuestro prota solo puede oír los gritos de dolor de Hakugo. Saiwa comenta que el terremoto se detuvo gracias a Hakugo porque como pilar humano consiguió detenerlo, pero su cuerpo no soportará mucho más y un próximo terremoto pondría en peligro su vida. Nuestro prota le pide a su maestro que entonces le permita ir de inmediato a Japón porque encontrará a los otros dioses, pero en este momento llegan Ritekai y Kanshoushi, quienes explican que no podrá ir a Japón porque acaba de ocurrir un incidente y es que se robaron todas las frutas de la inmortalidad, por lo que los Kashi que no tengan un durazno no podrían volver al exterior. Saiwa alarmado les pregunta qué es lo que sucedió pues con la seguridad y es Ritekai quien le explica que justamente por ese motivo fue que vinieron, porque Saiwa se llevó a varios de los guardias del palacio y ahora se le interrogará en el piso subterráneo del palacio para saber qué es lo que sucedió, ya que también Kaoshori será suspendido por ser uno de los responsables y ahora deben averiguar a profundidad qué pasó, mientras que Saiwa comprende que lo hicieron venir a la prisión de Hakugo para aprovechar la falta de seguridad. Unas horas después, Tenko se burlaba de nuestro prota, ya que si se desanima, su rostro se vería mucho peor que de costumbre. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Esto molesta a nuestro prota, pero antes de que pueda hacerle algo a Tenko, llega hasta el lugar Ryusei junto con sus 2 dioses, el cual está de acuerdo con Tenko y se burla aún más, por lo que nuestro prota termina golpeándolo para que se calme. Ryusei le dice a Ishijou que vino para preguntarle si irá al exterior a atrapar ese dragón porque con los dioses sirvientes que tiene le servirían mucho de ayuda. Además que al ser el Kashi fracasado nadie se interesaría en él. Tenko pregunta curioso si acaso es que el ladrón está en el exterior y Ryusei explica que uno de los Kashis que huyó en el terremoto fue hacia Japón, por lo que debe estar allí y les muestra que logró conseguir un durazno, por lo que Ishijou podría salir al exterior sin problema, aunque Tenko dice que tiene mucha hambre y propone que sea Ryusei quien los invite a una buena cena y que puedan disfrutar de un buen banquete antes de partir. Al siguiente día, Ryusei llega con nuestro prota ya con su registro listo para que pueda salir, aunque sabe que a Kaka no le agrada mucho la idea de atravesar el portal de agua, por lo que invoca a su diosa sirviente, la cual es un hada, y le pide que le ayude. La diosa acepta y se acerca a la chica pidiéndole que cierre los ojos y ella la ayudará para que no sienta nada en el viaje. Kaka lo hace y segundos después nuestro prota se queda impactado al ver que se convirtió en una semilla, pero Ryusei le dice que es algo temporal ya que de esta manera no tendrían problema y a nuestro prota le ofrece un durazno, pero Ishijou se niega porque no lo necesita y esto asombra a Ryusei, quien avisa que entonces él irá también. Unas horas después ya se encuentran en Japón, mientras que Ryusei sigue extrañado al no entender cómo es que Ishijou es capaz de estar en el exterior sin la fruta y encontrarse bien, mientras que nuestro prota le pregunta por qué tuvieron que cambiarse de ropa. Ryusei le explica que es normal que los Kashi consigan camuflarse y verse como las personas del lugar que visitan, además que esta es una misión de bastante confidencialidad la que le fue asignada. Nuestro prota le pregunta qué es lo que se refiere y Ryusei le explica que es posible que alguien con bastante poder en el palacio esté involucrado, porque le dieron el permiso al ladrón para que llegara hasta una habitación cercana a la de la madre del occidente. Eso alerta a Ishijou, pero Ryusei lo tranquiliza porque no le pasó nada a ella, pero sigue pensando en cómo fue posible que un terremoto sucediera justo en el mismo momento en que se hizo el robo, por lo que empieza a pensar en una forma de conseguirlo, ya que ningún jutsu podría llegar a hacer esto y es mucha coincidencia que justamente Ishijou estuviera hablando con Hakugo cuando todo sucedió. Al mismo tiempo vemos que en Zenkai la chica encapuchada logra liberarse de su Kashi y con su poder invoca un monstruo, el cual se dirige hacia la Kashi y termina devorándola, para luego empezar a moverse por la aldea, mientras que la chica dice que por fin logró entrar y que ahora irá por su tesoro. Ryusei sabe que ese terremoto debió provocarlo a algún monstruo, por lo que unos minutos después, ya estando en un lugar más alejado, invoca a su diosa sirviente. La hada aparece pero de inmediato se queja del mal olor que tiene este mundo. Ryusei se disculpa pero es una emergencia y le entrega un durazno, porque necesita de su ayuda con el olfato que tiene para que logre detectar dónde estarán los otros. Ella lo intenta pero no consigue nada debido al mal olor de la zona, por lo que le pide ayuda a Kaka y a Ryu, ya que combinando sus esencias de olor a flores y la energía de rayos
rayos que emana Ryu logra purificar un poco el aire a su alrededor, lo que permite centrarse mejor y luego de algunos segundos encuentra el rastro de los otros duraznos, aunque advierte que está un poco lejos de allí y que además deberían tener cuidado, porque allí hay algo en particular que le genera un miedo desconocido, porque es como si en este lugar no hubiera nada y todo fuera un vacío extraño, lo que deja más preocupados a todos. Mientras tanto, en Zenkai, la chica continúa con sus monstruos por toda la aldea, pero estos ya han crecido bastante y ahora están destruyendo todo a su paso, causando pánico en las personas, mientras que la chica solo sonríe muy feliz al verlo. ¡Vamos a morir todos! Por su parte, Ryusei examina el cuerpo del Kashi que murió y confirma que fue por comer demasiados duraznos, y Shiyou no entiende por qué sucedería esto y eso preocupa mucho a Ryusei, porque significa que sus maestros no le enseñaron lo más básico sobre el consumo de los duraznos, ya que ellos al llegar a otro mundo el aire tóxico los mataría al instante y es gracias a estos duraznos con su efecto de 24 horas que pueden sobrevivir, pero comerlos en exceso es mortal y con esto comprueban que este Kashi no es el culpable, porque no tenía el conocimiento sobre el exceso de comer duraznos y significa que alguien más lo usó para su conveniencia, aunque Ryusei ahora tiene más que curiosidad del por qué nuestro prota, sin ser un inmortal, no necesita comer de estos duraznos. Esa noche Ryusei se reúne con Sonto y le explica que encontraron el 90% de los duraznos tirados junto a un Kashi muerto, lo que causa confusión en Sonto, quien no entiende por qué se los robaron si no tenían interés en llevárselos o usarlos para otra cosa. Eso mismo confunde en Ryusei, quien dice que el autor del robo debe tener otro interés, aunque ahora aprovecha para preguntarle por qué no le explicó a Shiyou sobre el peligro de los duraznos. Sonto se asombra porque le explica que nunca se lo dijo debido a que suponía que Saiwa ya lo había hecho al ser su maestro. Sospechoso, ¿no les parece? Por esto, unas horas después, los inmortales se reúnen para hablar sobre la situación. Ritekai es quien lidera la reunión diciendo que Kanshouri sería el que se encargaría de buscar la información una vez la suspensión se termine, mientras que comenta que hay una información bastante interesante, porque Saiwa no le transmitió la tradición de los duraznos a Shiyou ni le advirtió de los peligros que conllevaban. Eso debido a que el chico no necesita de los duraznos para ir al exterior. Todos los inmortales se asombran porque no debería ser algo posible, ya que no es un inmortal, lo que para Ritekai es más que interesante porque eso significa que Saiwa tiene información que no les ha revelado. Esa misma noche, Kanshouri camina por el palacio haciendo su guardia, mientras que Sano pasa a su lado y cuando su padre lo llama, él lo ignora, mientras que sonríe malvadamente sabiendo lo que hizo. El huevo de la luna es una bestia divina que, según las leyendas, quien lo posea se convertirá en el soberano del mundo, pero en la actualidad es Hakugo quien lo protege y nadie más conoce su paradero. Mientras tanto, en la prisión de Hakugo llega alguien a quien reconoce como Kyou. Este lo saluda amigablemente, pero Hakugo no tiene el más mínimo interés en hablar con él, ya que no lo considera ni tan siquiera un amigo. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío, somos tus amigos. Kyou le pregunta directamente dónde está el huevo de la luna, aunque como no le responde, le advierte que si no lo hace, se verá obligado a hacerlo hablar. Hakugo se asombra por esas palabras y se prepara para cualquier cosa, pero Kyou solo le dice que era una broma, lo que Hakugo no se lo cree porque hay cosas sobre las cuales se puede llegar a bromear y otras no. Sin embargo, Kyou no le presta mucha atención y se marcha diciendo que eso en realidad no es de su interés, dejando a Hakugo con algo de confusión. Mientras que Saiwa es llevado con dos inmortales, donde le advierten que si no hablan usarán el secreto de su aprendiz. Nuestro prota, por su parte, camina en medio de la aldea y Ryu le pregunta cómo es que él puede viajar sin comer un durazno. Nuestro prota le responde que no lo sabe completamente, pero en ese momento es llamado por Sano, así que unos minutos después ya se encuentran en un local tomando algo de té, mientras que Sano le dice que sí ha crecido mucho, y Shiyou le responde que igualmente él ha cambiado bastante y ahora se ve mucho más siniestro. Los dioses de nuestro prota no comprenden muy bien y pregunta si son amigos, pero Shiyou lo piensa un momento y les dice que no está del todo seguro, porque son compañeros pero su relación nunca fue tan sana como para considerarse verdaderos amigos, por lo que recuerda como cuando era un niño Sano se encargaba de enseñarle muchas cosas que nadie le explicaría. Eso ahora le parece un poco extraño porque ellos no conocían el pasado ni el presente o ni tan siquiera el futuro de lo que pensaban, pero estaban unidos por algo que mantenía siempre esa relación, por lo que ahora nuestro prota con algo de vergüenza le dice a Sano que nunca
nunca le ha agradecido, pero quiere hacerlo por todo lo que lo ayudó de niño. Esto genera que Sanu comience a reírse porque no esperaba esa actitud de Ishijou, y más en la forma en que lo dijo, por lo que los dioses de nuestro prota miran confundidos ya que había dicho que no son amigos, pero para Tenko sí que son amigos por la confianza y la relación que se tienen. Ryu, curioso al verlo, le pregunta por qué se encuentra pálido y nuestro prota al oír esto se acerca a Tenko para confirmarlo, por lo que dice que deberían volver de inmediato a la casa. Tenko responde que se encuentra bien, pero Ishijou no da más opción y se despide de Sanu. Unos minutos después ya se encuentran en la entrada de su casa cuando Tenko no puede moverse mucho más y dice que se siente algo aturdido. Entonces su cabello cambia de color y nuestro prota, asombrado, piensa el por qué ocurriría esto si no ha hecho ni tan siquiera el ritual, pero también se da cuenta que Tenko aún no se ha percatado del cambio. Ryu le dice que él se encargará junto con Kaka para que busque ayuda, lo que nuestro prota hace de inmediato. Mientras tanto, en el Palacio del Rey del Oriente, este mira su territorio cuando una explosión en medio del jardín los sorprende, ya que dos monstruos empiezan a avanzar y los soldados tratan de evitar que se acerque a su rey, pero los monstruos son gigantescos y siguen avanzando, mientras que en las zonas subterráneas del lugar, Hiki siente la presencia de los monstruos y sonríe porque sus visitas ya han llegado. Koumei sigue sin entender cómo fue que esos monstruos se desviaron hasta su palacio, entonces al salón llega Ryusei diciendo que estaría allí para servirle, mientras que Kyumei pregunta qué fue lo que pasó con Saiwa y con Sonto, pero Ryusei le explica que debido a lo que ha pasado últimamente entre los inmortales, ellos no están disponibles y será él quien lo acompañe, lo que molesta un poco a Koumei porque estos inmortales no se preocupan por lo verdaderamente importante. Mientras tanto, la chica sigue bebiendo y le pide a Saiwa que tome algo de sake, ya que con el alcohol los secretos salen más fácilmente, pero Saiwa se niega a tomar y ella cree que guarda algún secreto, mientras que un soldado llega a informarle algo a Ritekai. Saiwa pregunta si todo se encuentra bien, a lo que Ritekai responde que sí, porque no deben preocuparse por nada. No lo sé, Rick, parece falso. Al mismo tiempo, los monstruos siguen destruyendo todo a su paso y Ryusei se lanza a atacarlos, pidiéndole a los soldados que retrocedan cuando es impactado por uno de estos monstruos, pero eso no lo detiene y vuelve a intentar hacerles daño con su lanza, aunque la piel de esos monstruos es demasiado fuerte y no consigue hacerles nada, por lo que piensa que podía llegar a servir y se le ocurre algo, así que le pide a su compañero Geishi que atraiga al otro monstruo, consiguiendo que estos dos se impacten y caigan al suelo. Luego ambos con su poder caen desde el aire sobre los monstruos causando una gran explosión. Koumei mira desde la distancia con mucho interés lo que pasó, aunque confía en ellos, mientras que Ryusei mira cómo los monstruos ahora están en pedazos por todas partes, pero se pregunta qué podía hacer un monstruo de este tipo ya que no había visto uno igual. En este momento Geishi se da cuenta que un ojo del monstruo se mueve justo cuando este comienza a volver a unirse, tomando también a Ryusei para devorárselo, pero Geishi rápidamente se transforma en su versión del lobo y atraviesa el cuerpo del monstruo, consiguiendo salvar a Ryusei, quien le pide que por favor traiga a Ishijou. Este acepta de inmediato la misión, mientras que el padre del oriente no comprende nada, pero Ryusei ahora sabe que con la fusión de estos dos monstruos no hay duda que se trata de un ataque de uno de los peones de Konton. Por su parte, Sonto detiene la entrada al chico que trae dos monstruos con él, porque ese lugar es prohibido y no deben avanzar. Este se asombra pues pensó que no había nadie más. Aún así comenta que debe ir a hablar con Hakugo y Sonto ya se lo imaginaba porque debe estar conectado con los disturbios al otro lado, por lo que su objetivo debe ser algo de Hakugo y el sonriente se pone su máscara, diciéndole que si juega un poco le podrá decir cuál es su intención. Por su parte, nuestro prota sigue corriendo para tratar de encontrar ayuda, pero Geishi llega con él y le dice que es una emergencia, por lo que se lo lleva volando, mientras que Ishijou le dice que también tenía una emergencia. Unos minutos después, Sonto consigue derrotar los monstruos aunque ya está bastante cansado, pero no se detiene y vuelve a levantarse apuntando hacia el chico, quien está asombrado de que todavía pueda pelear, pero Sonto invoca su poder para que aparezcan de su espalda varios brazos dorados, con los cuales se lanza a atacar, pero su objetivo es mucho más rápido y se le dificulta impactarlo. Sin importar la velocidad con la que ataque, no consigue hacerle daño, pero en un segundo consigue retenerlo con sus brazos y usando una espada le lanza
lanza un poderoso impacto de rayos a su abdomen. Además, lo impacta contra el suelo, con lo que supone lo acabó, pero unos segundos después mira asombrado que este sigue sin problema, solo con algunos daños leves en su traje y no entiende qué es lo que pasó. Pero el chico riéndose hace aparecer una espada en él y lo atraviesa. Luego varias espadas más empiezan a atravesar a Zonto, mientras que el chico dice que es muy sencillo, ya que si no pudo ganarle es porque en realidad él es mucho más fuerte de lo que se imaginaba, acabando de esa manera con Zonto mientras solo se ríe. Algo que Ritekai ya estaba viendo gracias a algunos monos que le daban una imagen de lo que sucedía. Aún así no se inmuta y solo piensa qué es lo que sucederá después, mientras que Saiwa sigue siendo interrogado, pero este le dice a la chica que no debe preocuparse por Ishijou, ya que en realidad es un simple Kashi fracasado que se preocupa demasiado por su familia. La chica no le cree y furiosa lo toma del cuello, pero es Ritekai quien evita que pase a mayores pidiéndole un poco de calma. Además le dice a Saiwa que ellos solo quieren proteger a Ishijou, ya que al igual que su maestro era un sujeto de observación, ya que era muy raro que un niño humano estuviera en medio del bosque sagrado. Saiwa sabe que eso es verdad, pero dice que no sabe nada en especial sobre este chico. Mientras tanto, Ryusei mira al monstruo sin poder hacer nada más, ya que no tiene fuerzas, aunque el monstruo cambia su atención al ver a Hiki, quien se acerca con sus cadenas. Al tiempo, del cielo cae Gaishi junto con nuestro prota. ¿Aterrizaje de superhéroe? Hará un aterrizaje de superhéroe, ya lo verán. El cual no aterriza muy bien. ¡Aterrizaje de superhéroe! Es pésimo para la rodilla. Pero Gaishi, al ver a Hiki, empieza a gritarle que no se acerque. Este no le hace nada de caso y solo dice que ese monstruo no se ve nada apetecible. Aún así, libera sus cuernos y le devora en un segundo una parte del cuerpo a ese monstruo, y aunque el sabor no le agrada nada, ya que es muy duro, no planea dejarlo así nada más, por lo que se lanza con su forma demoníaca para empezar a devorar todo. Gaishi advierte a los soldados que no respiren la niebla y que huyan de allí, lo que nuestro prota también hace salvando a Ryusei, mientras que Gaishi golpea a Hiki lanzándolo al suelo mientras le dice que debe volver a la normalidad. Pero Hiki solo se ríe y desaparece de allí, apareciendo nuevamente por la espalda del chico y le dice que no puede dejar esto así, porque su madre les enseñó que no deben dejar las sobras. Esto enfurece demasiado a Gaishi, quien se transforma en su aspecto de lobo y empieza a perseguir por el aire a Hiki, diciéndole que no debe hablar de esa manera sobre su madre. Unos minutos después, ya en el palacio, escuchan todos los golpes de la batalla. Tráiganle una falda a la niña. Allí también Ryusei logra despertar y al escuchar los impactos dice que debe ir a detenerlos. Nuestro prota se niega porque primero debe curarse, ya que está muy débil, pero Ryusei no planea dejarle todo a sus súbditos y deberían hacer algo. Nuestro prota, muy molesto, le dice que un anciano como él debe descansar, ya que promete que se encargará. Luego sale del lugar viendo como en el aire está Gashi y Shiki luchando fuertemente con sus formas de bestias. Hakugo hace un tiempo era el guardián del bosque sagrado donde vivían las bestias sagradas, pero ahora se convirtió en el pilar humano, aunque todavía es un secreto el por qué Hakugo crió a Ishijou. Mientras que nuestro prota miraba la batalla, pero Ryusei llega hasta él diciéndole que no puede quedarse allí, ya que debe ayudar en lo que más pueda, y le dice que tiene un jutsu con el cual puede invocar a uno de sus dioses, así que le pregunta por cuál se decide. Nuestro prota lo piensa un poco y sabe que Tenko no se encuentra bien, por lo que termina decidiéndose por Kaká. Al mismo tiempo, Hiki sigue luchando contra Gaishi, aunque Hiki usa su cola para atacar y además usa con sus tres cabezas algunos disparos de luz. Gaishi consigue esquivarlo sin problema y al mismo tiempo contraataca con todo su poder, pero al ver a Hiki sabe que este no lo está reconociendo como su hermano en esta forma bestial, mientras que Hiki le advierte que se lo devorará por completo, así que empieza a cargar nuevamente su poder, mientras que nuestro prota mira la batalla muy asombrado porque en ese momento solo llega a ver que son como rayos en el aire, pero además empieza a dolerle la garganta y los ojos por el miasma, aunque los dos dioses siguen luchando en el aire sin importarle nada. Incluso Gaishi recibe un mordisco de Hiki, del cual consigue liberarse, pero de igual manera continúa la batalla hasta poder calmar a su hermano. En ese mismo momento, en el palacio del Pilar Blanco, el chico avanza feliz, aunque antes de poder caminar mucho, Zonto vuelve a llamarlo, lo que asombra al chico al ver que a pesar de todas las heridas, este aún sigue levantándose.
Nuestro prota, por su parte, avanza con Ryusei por el campo, aunque el miasma que hay allí sigue ralentizándolos, pero les preocupa mucho ver los cuerpos de los soldados que hay en el suelo, aunque su impresión es más grande al ver que del cadáver de los monstruos salen unos monstruos más pequeños, los cuales comienzan a emanar un humo tóxico que los deja casi sin poder respirar o ver, por lo que tratan de resistir, aunque luego de unos segundos nuestro prota sabe que no podría resistir mucho más este olor, ya que es demasiado para su cuerpo, aunque tampoco podría acercarse a estos monstruos, ya que es demasiado el miasma para poder eliminarlos. Así que Ryusei es quien lo llama, diciéndole que al menos deberían purificar el ambiente con incienso para poder respirar. Así que sacando una varita de estas y con su poder empieza a encenderlo de manera que el aire se purifica. Además, los monstruos se comienzan a morir debido al aire tan puro, y nuestro prota, totalmente asombrado, toma a Ryusei para felicitarlo porque consiguió limpiar el aire y además acabar con esos monstruos, aunque una voz lo llama y se trata de Kaká, quien llega preguntando por qué razón la llamaron a un lugar que huele tan mal. Nuestro prota se asombra porque ya no cree que huela como antes, pero sí es cierto que todavía hay una peste allí. Kaká le dice que debe ser por este motivo que los otros dos están luchando algo alejados, pero al mirar a su alrededor ella entiende de dónde es que proviene el mal olor, porque se trata de los monstruos que están saliendo de los cadáveres, ya que estos salen de la sangre demoníaca mezclada y se alimentan de otros cadáveres. Y Shiyou felicita a Kaká porque lo descifró fácilmente, ya que tiene mucho conocimiento sobre el mundo demoníaco. Sí, bueno. Pero mientras Kaká intentaba que nuestro prota también aprendiera sobre este mundo, Ryusei utiliza su incienso con su poder para purificar aún más a su alrededor, lo que de inmediato llama la atención de Kaká porque ese olor sí le agrada y sale volando siguiendo el rastro, fijándose en que es Ryusei quien le explica que es un incienso el cual se esparce por el flujo del aire, pero no es tan fuerte ya que el aire no es muy poderoso allí y no consigue el efecto al máximo, por lo que le pide de su ayuda para poder acabar con estos monstruos. Kaká acepta ayudar y se empieza a elevar más en el aire, mientras que los monstruos, luego de alimentarse de los cuerpos, consiguen empezar a controlarlos y los soldados empiezan a levantarse aunque son zombificados, mientras que Kaká usa su potencia de voz para lanzar una onda de sonido que hace estallar los cuerpos de los soldados, causando que los monstruos caigan al suelo y segundos después también explotan, por lo que emocionada empieza a moverse por todo el resto de los cuerpos y genera un tornado, con lo que manda por el aire a gran parte de estos cuerpos y luego caen al suelo. Así que orgullosa pregunta qué tal lo hizo y nuestro prota le dice que aún no se terminó, justo cuando los cuerpos zombificados comienzan a levantarse nuevamente y ahora Kaká empieza a gritar aterrorizada al verse rodeada. Ryusei se lamenta de que ella no consiguiera acabar con todos los monstruos porque sabe que son difíciles y nuestro prota le grita a Kaká ya que está actuando muy débilmente y debería ser más fuerte. Además le pide que cante ya que él lo hará junto a ella. Eso sorprende a Ryusei, pero nuestro prota le dice que se siente mejor luego del incienso, ya que su garganta mejoró bastante y cree que podría llegar a cantar bien. Esto sorprende más a Ryusei ya que mira que podía hacer para ayudarlo, mientras que nuestro prota se prepara y Ryusei decide ayudarlo ya que prepara una taza con el incienso. Gracias a esto purifica un poco del aire alrededor y le pide a nuestro prota que cante con todas sus fuerzas, por lo que Shiyou se concentra y comienza a cantar, al tiempo que el vendaje de su cuello se ilumina y con esto empieza a liberar su voz y Ryusei se asombra porque no oye nada fuerte, sino que es como una canción suave y arrulladora. Esto llama a los cuerpos y Kaká vuela encantada hacia nuestro prota. Además que los monstruos comienzan a desaparecer siendo purificados. Esto deja más que impactado a Ryusei porque Shiyou tiene una voz delicada y pura capaz de purificar cualquier tipo de monstruo, pero en ese momento del cielo comienzan a bajar el poder del canto de nuestro prota, impactándolo de golpe y Ryusei comienza a pedirle que no cante más porque no podría resistirlo. Kaká también es golpeada por el impacto de la voz, aunque no lo puede evitar. Incluso Geishi y Hiki son golpeados por ese canto y dejan de luchar, empezando a caer aturdidos por el fuerte sonido e incluso se destransforman debido al dolor que están sintiendo. Ryusei se asombra al ver que nuestro prota cantó con tanta potencia que incluso logró detener a Geishi y a Hiki, pero de golpe Shiyou deja de cantar y empieza a caer inconsciente luego de usar tanto poder. Kaká va a ayudarlo y preocupada empieza a llamar a su maestro, mientras que unos segundos después Hiki comienza a reírse porque nunca había escuchado un canto de este tipo, algo que la verdad fue muy sorpresivo porque no esperaba menos de un discípulo de Saiwa, aunque al ver a su hermano se disculpa porque perdió el control por un momento y no sabe qué fue lo que les llegó a decir mientras luchaban, pero Geishi le responde que no pasa nada y luego se marcha sin decir nada más, dejando a todos extrañados y más cuando llega Koumei, quien comenta que esos gemelos son muy peculiares. En este momento Ryusei trata de hacer una reverencia pero cae al suelo debido a lo débil que se encuentra, por lo que el padre del occidente se preocupa y le pide que vengan a ayudarlo
cuidado porque Ryusei no está muy bien. Mientras tanto, en el palacio, el chico, luego de vencer nuevamente a Sonto, piensa en qué debería hacer ahora, ya que estuvo buscando por todo el palacio a Hakugo, pero no se lo encontró por ningún lado, por lo que decide marcharse ya que está teniendo demasiada hambre. Aunque Sonto no se rinde y usando nuevamente su poder, logra mover una de sus manos activando su rosario destruido e iluminando cada perla. Luego, estas se levantan y hacen aparecer unas runas que se van detrás del chico empezando a rodearlo. Luego, una cúpula de energía se forma, dejando inmóvil al chico, quien no entiende lo que pasa, pero Sonto nuevamente se levanta y dice que no sabe quién es, pero no lo dejará marcharse tan fácilmente, lo que enfada aún más al chico porque no parece que llegue a morir, mientras que Sonto invoca una habilidad haciendo que todas las perlas lancen una descarga de rayos. Esto hace reír al chico, quien no siente mucho daño y dice que no sería suficiente para llegar a hacerle algo, pero Sonto lo mira decidido y usando otra habilidad hace que una perla se ilumine con mucho más poder, arrojándole de esta manera una esfera de luz. El chico consigue defenderse aunque sí recibe daño, por lo que Sonto continúa lanzándole esfera tras esfera, lo que empieza a enfadar cada vez más al chico al punto de querer contraatacar, pero Sonto no se lo permite porque varias esferas más se iluminan e impactan, dejando a aquel chico en el suelo sin poder moverse bien, así que Sonto llega hasta él diciéndole que ya se lo había advertido y que no lo dejaría marcharse, por lo que este será su fin y todas las esferas vuelven a iluminarse nuevamente, pero antes de poder lanzar su poder, alguien desde las afueras lanza una esfera negra que al romperse libera una nube de humo. Sonto se asusta bastante y cuando el humo ya desaparece después de algunos segundos ve que no está el chico, por lo que se molesta al saber que se le escapó, pero afuera del palacio, Sanu mira a la luna y sabe que ya no hay vuelta atrás después de todo lo que había hecho. Mientras tanto, nuestro prota habla con Ryusei, quien le dice que le asombró el hecho de que pudiera cantar con el incienso, ya que usó un aroma purificador hacia los alrededores y gracias a eso debió ser que logró cantar de una manera que purificó a los monstruos, lo que significa que sí es un Kashi que puede cantar y no lo que todos pensaban. Esto emociona a nuestro prota al saber que por fin lo consiguió luego de ser llamado un fracaso durante muchos años. Mientras que Ryu corría por la aldea cuando en un callejón logra ver algo. Esto le llama mucho la atención y queda asombrado al ver que hay un chico herido allí y que se encuentra tirado e inconsciente. Después de unos días, nuestro prota estaba cuidando de Tenko esperando que se recuperara del todo y justo llega Ryu, quien le dice que no lo encontró, algo que Ishiyou lamenta un poco porque sabía que Ryu estaba cuidando de un dios desconocido que había encontrado, pero luego de unos días este desapareció sin dejar rastros y esperaba poder verlo, pero en ese momento Tenko se levanta nuevamente diciendo que se sentía mucho mejor, por lo que nuestro prota se alegra y justo alguien tocaba la puerta, pero al salir Ishiyou se desanima porque era una invitación de parte del ministro de los Kashi para que fueran de inmediato. Unos minutos después llegaban hasta la oficina donde nuestro prota saludaba a Sonto, quien ya estaba mejor, y este les dice que no deben de preocuparse tanto por él, pues es inmortal. Así que Ishiyou pregunta para qué lo llamó, porque no quiere ayudar en el papeleo, pero es Heikan quien le dice que igualmente no sería de utilidad en el papeleo y hasta un gato ayudaría más, pero nuestro prota no responde mucho porque Sonto le dice que lo había mandado a llamar para mostrarle algo, así que le enseña algunos sais que contenían el jutsu sellado que era conocido como las 7 estrellas, pero este terminó contaminándose en la última batalla y estaba casi seguro que contra quien luchó es contra Konton. Esto sorprende demasiado a Ishiyou y Sonto le dice que no tiene pruebas pero estaba casi seguro. Además parece que alguien le estaba ayudando y le pide que purifique aquel sai, aunque nuestro prota le pregunta si lo mejor no sería que usara otras cuentas de sai, pero Sonto lo niega porque aquellas cuentas son especiales y solo hay un lugar donde se pueden trabajar, así que le pide a Heikan que los guíe y aunque no le agradaba mucho, el chico acepta porque se lo ordenaba a Sonto. Unos minutos después llegaban hasta una puerta donde al abrirlas notaban un estanque con unas escaleras hacia abajo, así que Tenko no sabe cómo podría seguir avanzando y Heikan usaba un farol con el cual empezaban a bajar y el agua se alejaba a su alrededor. Incluso nuestro prota le preguntaba al chico hacia dónde llevaban las otras escaleras y este responde que hacia los aposentos de Ran, pero por ahora irían a la zona inferior, por lo que no deben de alejarse mucho pues el área de protección es corto y si salen morirán. Así que continúan avanzando hasta llegar a
las cámaras de Sai donde entraban y la princesa Otohime los recibe preguntando qué hacían estos visitantes tan inusuales, pero Heikan explica que fueron enviados por Sonto ya que tenían un Sai que había sido corrompido, por lo que nuestro prota lo muestra y la princesa se sorprende porque no había visto algo así desde que Konton se escapó, pues recuerda claramente cuando creó aquel Sai. Eso le confirma a Shiyou que sí fue Konton contra el que Sonto había luchado, mientras que la princesa dice que se tardaría un poco, así que lo mejor es hacer un banquete mientras esperaban y además ella podría hablar con su hijo, lo que sorprende a nuestro prota porque no esperaba que Heikan fuera el hijo de Otohime. Un rato después, Tenko ya disfrutaba de la comida y nuestro prota en cambio pregunta cómo se creaba un Sai, por lo que Otohime le enseña algunas conchas que estaban justamente creándolas y era un proceso bastante tardado, aunque en este momento un Sai era formado y la princesa dice alegre que este era uno de sus huevos, lo que confunde a nuestro prota, aunque piensa que es un proceso muy similar a cómo se formaban las perlas, pero Otohime avisa que la purificación de un Sai tardaría por lo menos 30 años y nuestro prota reclama que eso es demasiado tiempo. Aunque bueno, para Tenko no hay ningún problema, porque él podía quedarse allí disfrutando durante mucho tiempo de tan buena comida. Mientras que Shiyou nota que tanto Kaka como Tenko estaban actuando extraños y él mismo comienza a sentirse mareado, pero Otohime solo le pide que se deje llevar y que duerma. Así que Shiyou cae al suelo pidiéndole a Tenko que se encargue, y justo este cambiaba el color de su cabello al liberar su poder y estaba molesto porque siempre lo estaban metiendo en problemas y la princesa se intriga al ver aquel cambio. Mientras tanto, los demás se reunían para hablar sobre la aparición de Konton y una de ellas dice que esto fue una buena noticia, ya que si los 4 malvados fueron los que atacaron, significa que pueden defenderse a pesar de las heridas que recibió su mejor Kashi, mientras que Saiwa les reclama porque lo dejaron encerrado y seguramente hubiera evitado más daños, pero en cambio Ritekai le dice que deberían hablar sobre Shiyou, pues es interesante porque fue criado por Hakugo e incluso pudo operar en el extranjero sin necesidad de un durazno de la inmortalidad. Esto hace que su interés por aquel chico crezca más, pues también pudo detener el combate entre Hiki y Gaishi con su canto, por lo que podría tratarse del Kashi que necesitan para vencer a los 4 malvados, y Saiwa se niega furioso porque solo lo veían como un pilar más, al igual que Hakugo. Nuestro prota por su parte despertaba luego de que Tenko le reclamara y él preguntaba por la princesa, pero su compañero le dice que se marchó y no entiende cómo fue que aceptó venir, sabiendo que los únicos que son enviados a estos lugares son los malhechores para los que no se les esperaba un buen lugar. Así que Shiyou le pide que buscara una salida, pues es un dios acuático, y entonces oyen una voz que confirma lo que Tenko sospechaba, porque al salir el agua los inundaría y morirían, pero aquel pez se presenta como Goko y les dice que aún pueden ser sus invitados de honor, algo a lo que Tenko se niega porque nadie quisiera estar en un lugar así, y al notar que Goko le hablaba de una manera hostil, le advierte que no debería tratar así a un dios del agua, por lo que con su poder hace que un torrente de agua comience a entrar y Goko le ordenaba a los protectores que salvaran las conchas con los Sais. Además se burla porque nadie nunca ha podido escapar de este lugar con vida por su propia cuenta y se marchaba junto con la corriente de agua, mientras que Shiyou le reclamaba porque su plan fue un desastre y Tenko le dice que igualmente no puede reclamar nada, porque si lo sella en este momento no podrían usar ningún jutsu importante y tampoco escapar. Aún así, nuestro prota le recuerda que es su dios sirviente y todo lo que haga él tendría que pagarlo sin importar que lo haya llamado, pero Tenko responde que eso no le importaba demasiado y si tanto le molesta, lo mejor es que lo dejara ir, pero Shiyou le recuerda que le había prometido que lo mejor era que estuvieran juntos y Tenko se gira porque no se valía que usara sus sentimientos para convencerlo, así que le ordena que lo siga para que puedan salir de allí, porque lo que más odia es estar encerrado en un lugar. Esto hace que nuestro prota comprenda que aún no sabe casi nada sobre Tenko a pesar de todo el tiempo que llevaban juntos, pero empieza a dudar que un dios virtuoso terminara de esta manera como lo encontró, y si fuera un dios maligno no estaba seguro que pudiera tener una personalidad tan inocente al perder sus recuerdos. Aún así, los seguía por algunos minutos más hasta llegar a una puerta que solo los llevaba hasta otro muro de agua, por lo que nuestro prota pregunta si no hay más opción para salir que aquella linterna que Heikan usaba, algo que Tenko confirma porque sería la salida más fácil, e incluso una chica les preguntaba si acaso buscaban una linterna como la que ella lleva, algo que confunde a nuestro prota y ella dice que quiere saber si son invitados, pero Tenko se acerca y tomaba la linterna ordenándole que se la entregue porque si se niega no tendría piedad. Esto hace que la
la chica comience a llorar porque solo intentaba ayudarlos y nuestro prota se acerca con una forma un poco más amigable pidiéndole que no llorara porque ellos solo necesitaban la linterna para poder marcharse. Aunque la chica cambia de expresión de inmediato y con maldad les dice que no les daría la linterna porque estaba hecha con escamas de su padre y es algo demasiado especial como para regalarlo. En cambio les ofrecen llevarlos hasta la salida y Tenko se niega de inmediato porque no seguiría a alguien tan sospechoso, algo que ella entiende y les dice que entonces tiene otra propuesta, porque les daría la linterna si lograban atraparla y salía corriendo, por lo que Ishijou empezaba a perseguirla y Tenko no entendía el propósito de aquella chica. Unos minutos después, nuestro prota buscaba a la chica, así que entraba en una habitación, aunque se extrañaba por aquel lugar y en un momento siente una presencia a su espalda, quien pregunta qué hace allí, pero nuestro prota no podía hablar porque lo levantaban del cuello y como puede pronunciaba el nombre de Shun, el cual lo reconocía y se extrañaba. Pero luego de algunas preguntas lo dejaba inconsciente porque no lo bajó rápidamente. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Minutos después, Ishijou pregunta qué estaba haciendo en un lugar así y Shun le explica que esta es la habitación de una de sus hermanas que estaba desaparecida, ya que le explica que él tiene 9 hermanos y algunos ya los conoce como Hiki o Geishi. Esto hace que nuestro prota entienda que también era hermano de Heikan y pregunta si su madre es Otohime, pero Shun lo niega porque él tuvo otra madre y nuestro prota dice que aquella mujer fue quien los encerró, algo por lo que Shun le pide disculpas y explica que este lugar estaba conectado a la mansión de los hermanos, así que supone que si logró poder encontrarlo a pesar del encantamiento que tiene debe ser porque Otohime lo invitó, pero Ishijou le dice que en realidad fue una chica algo mal de la cabeza y Shun sabe que se trataba de Haka, por lo que le avisa que quien no tenga una linterna vagaría por el pasillo de agua y al final se convertiría en nutriente de las cámaras de Sai, ya que aquel lugar es como el interior de Otohime y nuestro prota dice que entonces debe salir de allí de inmediato, por lo que Shun dice que tiene una linterna y podría enseñarle la salida, pero Ishijou avisa que estaba acompañado y Shun entonces dice que deben hacerlo rápido porque no es seguro perderse por allí, aunque cuando Ishijou le pregunta por qué estaba en esta habitación, Shun solo responde que eso no era asunto suyo. Mientras tanto, Heikan le preguntaba a su madre qué planeaba hacer y ella le dice que simplemente estaba siguiendo las órdenes de Ryu para capturarlos y quedárselos. Mientras que Shun le preguntaba a nuestro prota qué raza era su dios Tenko y él dice que no lo sabe porque no se lo ha preguntado y tampoco es que sepa mucho sobre él. Pero Shun le dice que eso es bastante normal porque los humanos e incluso los dioses no se comunicaban demasiado y si no fuera por esto seguramente los dioses no estarían tan distanciados. Además hay personas muy astutas como Souryu quien era capaz de manipular a las personas. Esto hace que nuestro prota recuerde cuando Tenko mencionó aquel nombre y se reía por un ritual de purificación, pues hace mucho que no lo escuchaba. Pero Shun le pregunta cómo es que Tenko conocía sobre Souryu y Ishijou dice que seguramente ya no lo recuerda porque al fallar su ritual de purificación este perdió la memoria. Aún así Shun furioso dice que se lo preguntaría personalmente, pero nuestro prota no entendía el motivo de su ira y Shun le explica que Souryu se alió con Konton para liberar a los 4 malvados. Además le hirió su ojo y rompió la pierna de su hermano Hiki, incluso destruyó el lugar donde vivía su hermana y por esto ha jurado venganza contra Konton y Souryu, incluso contra aquel dios Kouko que ellos sirven, lo que sorprende a nuestro prota y entiende la molestia de Shun porque si Tenko sabía sobre Souryu es posible que fuera uno de sus súbditos, aunque una pregunta surge desde su interior porque puede ser posible que Tenko sea el mismo Souryu. En ese momento Shun le dice que si llega a ser quien imagina, entonces no se lo perdonaría por nada del mundo y nuestro prota siente un escalofrío al imaginarse que Tenko sea su enemigo, pero entonces le avisa a Shun que estaba seguro que no es el culpable y este lo mira con furia preguntando si planeaba entrometerse, mientras que nuestro prota dice que si se atreve a hacerle algo jura que nunca se lo perdonaría, asombrando a Shun por aquella actitud tan decidida que mostraba, aunque le dice que simplemente estaba pensando conversar un poco con Tenko, porque le recuerda que estaba hablando con una divinidad que no acataría las órdenes ni se convertiría en su subordinado. Mientras tanto Tenko buscaba a nuestro prota y maldecía porque no sabía dónde se podía haber metido, aunque estaba en este momento en una cueva extraña y sentía un olor a sangre que lo intrigaba, por lo que caminaba un poco viendo una celda a la distancia, así que con curiosidad se acerca y miraba que había alguien en aquel lugar, justo cuando Hiki decía que los extraños no deberían tener acceso a este lugar y Tenko preguntaba quién era y por qué estaba allí encerrado, así que Hiki le dice que esto no era de su importancia y pregunta si tenía algo
algo para comer, pero al notar que no le respondía, dice que entonces se alimentaría de él y comienza a intentar alcanzarlo con todas sus fuerzas, pero las cadenas que lo sujetaban no se lo permitían y al final cae al suelo mientras se reía desquiciadamente. Esto le parece bastante lamentable a Tenko, pero una voz dice que tenía razón, aunque no era el único que se lo pensaba y no debería estar en este lugar pues estaba prohibido, así que no sabe cómo es que llegó y debería morir por haber entrado sin ningún permiso. Esto desataba más la euforia en Hiki, quien le preguntaba a Geishi si lo ejecutaría, ya que en este caso podía tirar el cuerpo cerca para poder alimentarse y Tenko no entendía qué sucedía, pero Geishi le dice a Hiki que su comida sería algo diferente y entonces tiraba de una cadena, lo que abría una celda en el interior de donde estaba Hiki, el cual veía una bestia gigantesca que lo miraba amenazante y emocionado se lanzaba para poder disfrutar de su comida, comenzando a devorarlo ferozmente y Tenko solo miraba algo impactado aquella escena, mientras que Geishi le dice que debe agradecerle porque le salvó la vida y Tenko en cambio se burlaba un poco porque no cree que Hiki pudiera hacerle algo, así que Geishi le advierte que no aceptaría aquel tipo de bromas y Hiki en este momento le agradecía por la comida, por lo que Geishi se calmaba un poco soltando a Tenko para responder que estaba cumpliendo con su trabajo y se marchaba, mientras que Hiki luego de comer un poco se calmaba diciendo que como puede ver es un prisionero, ya que su trabajo es quedarse en este lugar y ser un pilar para la humanidad, disfrutando aquellas contadas ocasiones en las que le daban un paseo, pero mayormente debería estar en este lugar esperando a que suceda algún terremoto, algo que Tenko no entiende del todo y le pide que le explique, por lo que Hiki le dice que su tarea era absorber las vibraciones de los terremotos, algo que confiesa no es para nada agradable porque se siente como si los huesos se les quebraran por las vibraciones y aunque en un principio eran 4 los que se encargaban de resistir aquel dolor, actualmente solo son 2 los que reciben todas las ondas en sus cuerpos, un trabajo que es bastante agotador y no quisiera hablar más de su sufrimiento, por lo que cambiaba el tema mirando a Tenko pues parece que perdió la memoria. Esto lo sorprendía y pregunta cómo lo sabe, mientras que Hiki se acerca lentamente sonriendo porque le dice que puede que conozca su verdadera identidad, aunque no le daba una respuesta concreta y Tenko se enfurecía ordenándole que le dijera todo lo que sabía y cuál era su verdadero nombre. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Nuestro prota por su parte escuchaba un ruido y Xium le dice que vino de una entrada cercana, aunque al notar una de las puertas abiertas se preocupa porque nadie debería entrar allí, así que le ordenaba a Shiyou que entre y luego comenzaron a avanzar por aquella cueva asustando un poco a nuestro prota, pero luego de caminar por unos segundos logra ver una celda y reconoce a Tenko quien estaba de espaldas, pero cuando se acercaba escucha que Hiki decía con alegría que pudo reconocerlo pues se trataba de Souriou. Esto impactaba demasiado a nuestro prota y Xium se asustaba también al oírlo, por lo que quedaban expectantes mientras que Tenko preguntaba si este era su verdadero nombre, algo que Hiki confirma aunque le costó bastante poder reconocerlo pues su actitud es muy diferente, pero le dice que en realidad es uno de los dioses malvados, pues Souriou es una serpiente demoníaca con 9 cabezas y 9 cuerpos. Esto de inmediato hace que Shiyou recuerde las palabras de Xium sobre lo que había hecho Souriou junto con Konton, por lo que se asustaba demasiado y es Xium quien le tocaba el hombro para apartarlo. Luego avanzaba hasta la celda y con un tono bastante serio le preguntaba a Hiki si estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo, algo que Hiki confirma porque este rostro nunca lo olvidaría, ya que fue el mismo que vino junto con su hermana Chifu para cortar las cadenas que él portaba. Pero nuestro prota le grita que eso no es cierto, pues Tenko es un subordinado y no tendría tanto poder como para someter a alguien como Souriou, mientras que Xium dice que él sí cree en las palabras de Hiki porque no encuentra un motivo para que esté mintiendo, ya que estaba detrás de aquella celda, pero el miedo y la confusión hacen que nuestro prota piense que si llega a ser verdad, Tenko sería un enemigo para los Kashis como lo es él, y sin poder hacer nada más caía al suelo mareado mientras que Tenko le gritaba para que reaccionara. Unos minutos después despierta y Tenko le pide que se levante, pues pesaba bastante como para que estuviera recostadito todo el tiempo.
Pero Ishijou, asustado, pregunta qué sucedió y dónde estaban, así que Tenko le dice que lo trajeron aquí para que pudiera descansar y no debe preocuparse por Xion, ya que ese no le hizo nada, simplemente lo dejó descansando y dijo que iría a buscar a una chica. Esto calma un poco a nuestro prota, quien intentaba disculparse por lo que pasó, pues no lo sabía, pero Tenko responde que no debe decir nada, porque aún no estaban seguros de lo que dijo Hiki y no deberían sacar conclusiones apresuradas. Esto sorprende a nuestro prota porque no esperaba aquella actitud, aunque piensa que Tenko también parecía estar un poco preocupado, por lo que promete que una vez salgan de allí irían a buscar cuál es la verdad detrás de todo esto. Mientras tanto, Kaka seguía buscando a nuestro prota porque no encontraba a su maestro y por un momento sentía un olor familiar, así que corría a buscarlo. Mientras que Heikan llegaba con Ishijou, el cual le pide que lo deje marcharse porque había completado el encargo que Sonto le pidió, pero Heikan lo niega porque su padre y su madre le dieron la orden de impedir que se marche por el momento, así que nuestro prota pregunta qué es lo que buscaban de él y el chico le explica que su padre tiene la intención de encontrar el huevo lunar conocido como Kekugo, pero como Hakugo se ha negado a dar la información, su padre tiene pensado pedirle a nuestro prota que se lo diga, aunque Ishijou responde que no sabe nada al respecto de lo que buscaban y Heikan ya lo sospechaba, porque a pesar del cariño que Hakugo le tenía a aquel humano que había criado, era imposible que le revelara este tipo de información a un perdedor de su nivel, pero le seguía molestando la actitud que tenía aquella bestia contra su padre y nuestro prota empieza a enfurecerse por la forma en cómo Heikan se refiere a Hakugo, el cual lo había criado, así que los dos comenzaban a discutir por las faltas de respeto y es Tenko quien los detiene, ya que no le agradan mucho las discusiones y menos lo que relaciona a problemas de paternidad. Pero Heikan pregunta a nuestro prota qué tanto respetaba a su padre y qué tanto sabía de él, lo que asusta a Ishijou porque se daba cuenta que en realidad no sabía casi nada sobre Hakugo ni sobre su origen, pero es Otohime quien entraba explicando que en la creación de los dioses hicieron aparecer criaturas astutas que fueron llamados humanos, los cuales le pidieron al rey dragón que les ayudara a construir el paraíso en aquel mundo, por lo que se accedió creando al ermitaño conocido como Riame, pero en cambio había otra criatura que odiaba a los humanos y en especial a aquellos que buscaban la inmortalidad como los humanos. Este era conocido como Hakugo, el guardián de la vida, así que empezó a devorar a las personas y por esto el mismo dios dragón le quitó el origen de la vida y se lo había entregado a los que ahora conocen como los soberanos del este y del occidente. Pero el odio de Hakugo hacia el rey dragón ha persistido desde entonces y confiesa que esa era la leyenda que conocía sobre esta historia, pero a pesar de ser leyendas no hay mentiras en ellas y nuestro prota piensa cómo es posible que Hakugo odiara tanto a los humanos y a él lo tratara con tanto cariño como si fuera su hijo, por lo que comienza a pensar que no es parte de este mundo y ni siquiera sabe que es él mismo, mientras que Otohime dice que parece no saber sobre la ubicación del huevo lunar y nuestro prota le pide que lo deje marcharse, así que ella responde que tendría una sola condición para hacerlo y se la decía al oído, pero nuestro prota gritaba asustado y algo molesto al escucharla. Un rato después ya estaban en el salón principal, algo incómodos, y Otohime en cambio solo se reía emocionada recomendándole que cuidara muy bien de Heikan, pero nuestro prota seguía sin entender por qué debería tomarlo como uno de los subordinados y Heikan le reclamaba que igualmente nunca le serviría, aunque Otohime les recuerda que ella lo pidió y justo Kaka llegaba molesta con Ishijou porque la había dejado fuera, aunque nuestro prota le pregunta dónde había estado pues traía una corona de flores, pero al estar todos juntos dice que lo mejor es que se marchen de inmediato y mientras lo hacía Otohime quedaba algo confundida porque no sabía de dónde habría sacado Kaka aquellas flores de su palacio. En la historia de la antigüedad, los humanos habían nacido en una tierra devastada y le pidieron al dios dragón Ryou que les ayudara, algo que este aceptó, construyendo el reino de los celestiales donde los humanos vivían con tranquilidad y en paz, pero ellos quisieron pedirle a Hakugo que los hiciera inmortales, algo que este no aceptó y devoró a aquellos que habían ido a visitarlo, apenando a Ryou por esa acción y terminó robando la fuente de vida de Hakugo, algo por lo que este nunca lo perdonó y le seguía guardando rencor hasta el día de hoy.
Kaka por su parte regresaba junto con Ryu luego de comprar las cosas de la comida, aunque Kaka seguía molesta porque Heikan estuviera en la casa, y esto también molestaba a nuestro prota, quien justamente discutía con el chico ya que este le reclamaba por el estado de la casa y que debería ordenarla mejor, pero Ishijou le recuerda que era un sirviente suyo, así que si alguien debería encargarse de limpiarla es él, y empezaban a discutir justo cuando los otros dos chicos llegaban, por lo que era Tenko quien sí los recibía bastante alegres, pues traían las cosas de comer y Xion tomaba las cosas porque se encargaría de la comida, ya que Ishijou y Heikan seguirían discutiendo un buen rato, aunque a Tenko solo le impacientaba tener que esperar que todo estuviera listo. Un momento después ya servían la comida y todos disfrutaban con emoción lo que había preparado, pero nuestro prota seguía mirando con algo de desconfianza a Xion, mientras que este le dice que debe relajarse porque parece que Tenko no recuerda nada, así que él tampoco intentaría nada, pero Ishijou le dice que seguramente vino a vigilarlos y Xion le pide que mejor siguiera comiendo. Una vez terminaban la comida, era Heikan quien dice que todavía tenían un asunto que tratar y deben conseguir información, aunque no cree que Hakugo les diga mucho porque no era de soltar información, y tampoco cree que Saiwa sea de mucha ayuda porque debe saber incluso menos que ellos. Pero también criticaba a Ishijou porque era quien menos sabía sobre él mismo y de su origen. Así que nuestro prota, algo indignado, avisa que iría a hablar con Sonto porque igualmente no sería de ayuda al no saber nada sobre él mismo, mientras que Tenko y Kaka corrían porque lo acompañarían. Una vez llega al templo, le explica a Sonto lo que sucedió con Otohime y el hombre se alegra porque lograron salir con vida, pero entiende también la pregunta de Ishijou sobre quién era, y lo que sabe es que Hakugo era una bestia sagrada al que no le agradaban los humanos y se sabe que cuidaba del huevo de la luna, pero es extraño que cuide tanto de Ishijou y pregunta si no recordaba nada, aunque nuestro prota le dice que lo único que puede servir de ayuda era su cuello y mostraba las alas que poseía, sorprendiendo bastante a Sonto porque, según la leyenda, el huevo de la luna tenía alas y esto podría estar también relacionado con su olor tan dulce, algo que Tenko y Kaka confirman porque tiene un olor bastante agradable. Entonces Sonto dice que es un olor bastante similar al del durazno de la inmortalidad y casualmente tenía sentido con que el huevo de la luna es el origen del árbol del durazno de la inmortalidad, por lo cual sería lógico suponer que Ishijou sería algo así como el huevo lunar, pero además aquel tipo con el que se enfrentó antes debería ser Konton y entonces estaba buscándolo, preocupando a nuestro prota, mientras que Sonto le dice que lo había enviado a purificar un Sai y regresó con un enorme problema. Además miraba a Tenko porque ahora tiene sentido que Ishijou pudiera usar un jutsu prohibido y así tenerlo a su servicio, incluso que su memoria fuera borrada, por lo que Tenko supone entonces si era verdad que era uno de los Souryo, lo que para Sonto también tiene sentido por el lugar donde había sido encontrado, y si era verdad muchos ahora querrían venir tras de él. Por esto toma la decisión de prohibirle a nuestro prota que siga ejerciendo como Kashi, ya que habían muchos detrás de ellos y ponían en peligro sus vidas, así que desde ahora estarían vigilados. Incluso haría que se muden a este palacio para que puedan estar más seguros, lo que molestaba a Ishijou porque los tendrían detenidos, pero Sonto le pide que además no enseñe las alas que posee a nadie más por ningún motivo, justo cuando un grupo de guardias llegaba y avisan que vienen por Tenko bajo las órdenes de los 8 inmortales. Esto era algo que nuestro prota no acepta, pero los guardias no le dejan hacer nada y Sonto le recuerda que esto era lo mejor para todos. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Kanshori por su parte pensaba en la reunión que tuvieron y cómo se decidió vigilar a Tenko porque podía tener comunicación con los otros Souryo, aunque notaba el sufrimiento de Saiwa y se pregunta si había tomado la decisión correcta al llevarlo con ellos, pero a pesar que se decía ya no debía sentir compasión, también recordaba las palabras de su esposa, quien nunca aceptaba que él perdiera la compasión que los hacía a ellos humanos. Unos minutos después caminaba cuando Sanu le pregunta si era cierto que se había llevado el dios sirviente de Ishijou porque no entiende el motivo para que siempre le arrebaten lo más valioso a las personas, pero Kanshori responde que lo hacen para conseguir la paz de este mundo y Sanu se niega a aceptarlo porque arruinaban el mundo de esa persona, aunque Kanshori responde que igualmente sus leyes no cambiarían y Sanu le promete que algún día destrozaría todo y Kanshori se molesta porque su hijo le reclamaba por las heridas que ya no le permitían sentir nada, haciéndolo sentir bastante culpable.
Mientras tanto, Heikan intentaba hacer que los niños descansaran, pero ellos seguían preocupados porque Ishijou había llegado sin decirles nada. Entonces intentaban acercarse y preguntar qué sucedió en el templo de Sonto o si acaso Tenko no regresaría, pero nuestro prota solo se reclamaba en su mente porque no les bastó con quitarle a su amiga y a su padre, pues ahora también le quitaban a Tenko, así que salía bastante enojado y golpeaba la pared porque no entiende cuánto más debería perder, ya que lo único que él soñaba desde pequeño era tenerlos a todos juntos como una familia y ahora ya no sabe qué hacer, ni siquiera sabe qué significaba estar vinculado con el huevo de la luna. Y entonces se escuchaba una voz quien le pregunta si odiaba al país, porque en ese caso podría ayudarle, y nuestro prota se gira mirando asombrado que era Sano quien llegaba, diciéndole que los inmortales, a pesar de nacer humanos, perdieron los sentimientos que los caracterizaban, y eso era debido a que cuando el cuerpo vive demasiado su corazón moría. Pero nuestro prota se asombra cuando le escucha decir que los inmortales son monstruos repugnantes. Además le ofrece su mano para recuperar lo que han perdido, y tal como se lo había dicho antes, llegaría la oportunidad de hacerle una propuesta que no podría negar. Pero Ishijou pregunta qué fue lo que él perdió, y Sano confiesa que se trataba de su hermana capturada, y quien además era el orgullo de su madre, por lo que le avisa que hay una forma de acabar con todo esto, y era realmente sencilla: asesinar a los 8 inmortales. Y nuestro prota lo mira horrorizado sin comprender cómo es que pensaba hacerlo, pero Sano le dice que había recibido poder para conseguirlo, y liberando ese poder de su interior hace que un dios sirviente surja de la nada, presentándolo como Reshef, conocido como el señor de la flecha. Pero Heikan mira asustado sin comprender cómo alguien que no era un Kashi consiguió tener a un dios sirviente y que le obedezca, mientras que Sano responde que todo era posible y solo se necesitaban los métodos correctos, pues mostraba parte de su torso donde tenía unas marcas oscuras que de inmediato le recuerdan aquellas marcas que nuestro prota también vio en sus manos, mientras que Sano dice que es un antiguo conjuro que le permite a un humano tener el poder de un dios. Y mientras prometía acabar con los inmortales, nuestro prota pregunta cuál sería el precio que tendría que pagar por haber usado aquel jutsu, mientras que Sano responde que solo fue un poco de dolor en su cuerpo y nada más. Pero Ishijou pregunta qué le pasaría a su dios sirviente, porque seguramente perdería la memoria o su personalidad, tal como le sucedió a Tenko. Y para Sano esto era algo sin importancia, ya que igualmente para poder vencer a aquellos inmortales necesitaban poder, y nuestro prota le dice que entonces estaría haciendo lo mismo que los 8 inmortales: distorsionar la personalidad y robar la voluntad sin importarle qué es lo que sufran los demás. Así que en su caso es muy diferente, porque se revela cuando algo le parece injusto, aunque no puede decir que aquellos inmortales merezcan la muerte, porque también lo han protegido y le han dado un lugar para vivir. Además es posible que lo estén utilizando, pero confía que también había algo más que todavía no se lo han dicho. Por esto él conoce cuál es la línea que no debe cruzar, y golpeando el suelo llamaba a Kakai a Ryu, mientras le ordena que confiese todo, desde quien le enseñó aquel jutsu y si estuvo involucrado en los incidentes de hace poco. Pero Sano lamenta que pensara de esta manera porque esperaba que fueran aliados, aunque como es un enemigo debe eliminarlo, y liberaba un poder de rayos desde su dios sirviente, asustando a Heikan cuando una descarga iba hacia ellos. Pero segundos después Sano se asombra porque Ryu absorbió toda la descarga sin problemas, y nuestro prota se pregunta cuántos golpes debería recibir Sano para que pudiera volver en sí. Ahora Sano, luego de ver que Ryu absorbió su ataque, decide que debe usar mucho más poder, y lanzando una segunda ráfaga dejaba en el suelo a Ryu, asombrando a nuestro prota porque ni siquiera este había podido resistir aquel poder, y miraba asustado como aquel dios sirviente emanaba mucho más poder, mientras que Sano solo sonreía porque su final estaba cerca, así que atacaba una vez más, pero ahora era Kakai quien se interponía en esta ocasión y bloqueaba la onda de rayos. Luego usaba su poder para atacar con sus ondas vocales y hacía retroceder a aquel dios, incluso impactaba en Sano enviándolo por los aires, pero Reshef lograba sostenerlo, mientras que Ishijou nota que Kakai empezaba a debilitarse y Sano se burla porque parece que no resiste el veneno de su dios, ya que Reshef, además de poder controlar las tormentas y los rayos, también era conocido como el dios del veneno, así que era capaz de manejarlo a su voluntad. Y nuestro prota se asusta demasiado cuando una nube de veneno los impacta,
dejando en el suelo e inconsciente a Kaká, mientras que Sanu se burla porque con su poder nadie puede detenerlo y todo fue gracias a Compton, confesión que Ichijou no esperaba porque esto significa que le servía a Compton y que fue quien evitó que Zonto acabara con aquel dios, lo que Sanu recordaba con claridad porque este día fue cuando todo cambió y le dice a nuestro prota que sí lo hizo, ya que Compton le dio la misión de eliminar a los 8 inmortales y de restablecer el orden correcto de aquel mundo, por lo que salvó a Compton del ataque que le había hecho Zonto y no ha sido lo único en lo que ha intervenido, pues si este ha podido rondar por aquel lugar ha sido gracias a su ayuda, pues consiguió que un terremoto ocurriera en el momento justo y así logró robar algunos duraznos de la inmortalidad, consiguiendo además que uno de los 8 inmortales fuera encarcelado y mientras se burla escuchaba un ruido que lo confunde proveniente de nuestro prota, el cual nota que su cuello se iluminaba y su ira estaba cada vez aumentando con más fuerza, porque eso significaba que si Sanu contaba con la protección de Compton, este aparecería si lo derrota, así que su cuerpo empieza a iluminarse y de su palma una ráfaga de fuego sale rodeando a Sanu y a su dios sirviente, dejando impactado a Heikan porque Ichijou pueda controlar el fuego y cada vez se pregunta más sobre quién es nuestro prota, pero tampoco planea quedarse sin hacer nada y se acercaba con Kaká usando un polvo para poder purificar el efecto del veneno, consiguiendo que ella vuelva a su aspecto más pequeño y miraba a nuestro prota pensando qué más puede hacer para ser de ayuda, justo cuando Revshad lanzaba una ráfaga de veneno y un escudo aparece frente a nuestro prota, quien se asombra al notar que Heikan lo había invocado y además estaba usando un báculo para enviar una ráfaga de purificación hacia Sanu, el cual era impactado e incluso Revshad sufría porque el veneno desaparece, pero Ichijou al intentar lanzar nuevamente su fuego no funciona y nota que Revshad estaba muy enojado por lo que empezaba a golpear el escudo que había frente a él, así que nuestro prota cree que su única opción sería cantar como en aquella ocasión, por lo que se prepara mientras que aquel dios destruía el escudo, pero Ryou le pide a Heikan que se tape los oídos por lo que sucedería y cuando Revshad se acercaba a Ichijou este comenzaba a cantar, cambiando todo el ambiente del lugar e hipnotizando a aquel dios, impresionándolos a todos porque la voz es cristalina y arrulladora, capaz de derretir los corazones con su dulzura y Sanu ordenaba a su dios que reaccione, pero este lo intentaba aunque el efecto del canto de Ichijou era tan abrumador que lo obligaba a hacer una reverencia, dejando impactado a Sanu porque nunca esperó que algo así sucediera y justo en aquel momento llegaba Kanshori con unos guardias ordenándole que se detuviera. Además le dice a su hijo que debería ser arrestado ya que el chico con odio no aceptaba sus órdenes porque odiaba a su padre e intenta alejarse, ordenándole también a Rashef que se marcharan y aquel dios atacaba a algunos de los guardias pero reaccionaba molesto por las órdenes de Sanu y le lanzaba una ráfaga directa de veneno, siendo Kanshori quien ordenaba a los guardias que congelen a este dios y a los pocos segundos Rashef quedaba totalmente congelado, mientras que Sanu caía al suelo por el efecto del veneno y nuestro prota miraba con dolor recordando lo amable que había sido aquel chico en el tiempo atrás, mientras que Kanshori lo llamaba con sufrimiento porque recuerda el primer día que había cargado a su hijo en sus brazos y cómo había llorado por la ternura que le causó. Incluso intentó darle lo mejor que pudo e instruirlo por el camino correcto para que fuera un gran ministro en el futuro, pero entonces se levantaba ordenándole a los guardias que se lo llevaran a una celda, asombrándolos porque se trataba de su propio hijo y Kanshori ya lo sabía, pero también era un criminal que había traicionado a su país, por lo que merecía ser ejecutado. Un momento después ya llegaban hasta la celda de Saiwa donde le dicen que sería liberado porque encontraron al culpable y Kanshori se inclina pidiéndole perdón porque su hijo fue el responsable de todo, así que como pago por sus errores sabe que normalmente se castigaba al padre el hijo con la muerte, pero al ser un inmortal acepta quedarse en una celda por 10.000 días y Saiwa le reclama que no se lo permitiría, pero Kanshori estaba dispuesto a hacerlo si era para redimir lo que había causado su hijo y para demostrar la culpabilidad que sentía. Incluso estaba dispuesto a pasar más tiempo con que solo le permitan a Sanu ser enterrado junto a la tumba de su madre, lo que asombraba bastante más a Saiwa, quien le pide que se calme y le pregunta a Ichijou qué sucedió con Sanu, pero este responde que es increíble y se preocupe por los demás, confesándole que luego de que el veneno le impactó en todo el cuerpo, ahora estaba recluido en la zona de los inmortales, aunque seguramente seguía inconsciente, pero Kanshori les dice que aún así recupere la conciencia, aceptaba
que lo hicieran sufrir hasta que fuera ejecutado, y Saiwa se asusta por su determinación, mientras que Shun le dice que seguramente ya con la ayuda de Heikan el veneno fue purificado de su interior. Además comprende los motivos que había tenido Sano, pues nadie lo ayudó con su madre cuando estaba tan grave, y en parte había sido su culpa pues no se lo comunicó a Hanshouri siendo su padre, pero aquel hombre se negaba a que se culpen por él, ya que aquel día cuando ocurrió la emergencia no acudió con su esposa, quien sabía estaba bastante grave, así que solo puede agradecerles a todos los demás por su ayuda, pero Shun se enoja por la terquedad de Hanshouri y se marchaba avisando que haría todo lo posible para arreglar la situación que había con Sano, mientras que Hanshouri también se disculpa con Nishijou por lo que sucedió, y nuestro prota le responde que en su caso estaría feliz si se liberaba a Tenko y a Saiwa, pero también no podía dejar de preguntarse sobre todo lo que no sabe sobre sus cercanos como Tenko o Hakugo. Incluso no sabe nada sobre él mismo ni qué es lo que le estaba sucediendo, pero decide preguntar por Tenko. Unos minutos después ya los llevaban con él, quien se alegraba al volver a ver a su maestro porque había sufrido demasiado en su ausencia, aunque tantos halagos y cercanía ponían incómodo a nuestro prota, y Tenko le dice que lo pasó tan mal que ni siquiera tenía apetito para comer. Bueno, solo 3 tazones podía comerse por cada comida, a pesar que se contenía porque en realidad sí quería más, y nuestro prota lo golpea porque entonces sí tenía apetito y no la había pasado tan mal. Al siguiente día, nuestro prota se reúne con Sonto y Ryusei para hablar sobre lo que sucedió, enojando bastante a Sonto el hecho de que Konton pudiera convencer a un hijo de los 8 inmortales para que se aliara de su parte. Pero lo más preocupante es saber que alguien que no era un Kashi consiguió controlar a un dios sirviente, lo que es demasiado peligroso porque nuestro prota sabe las consecuencias de usar un jutsu prohibido, y en alguien que no sea un Kashi es mucho peor porque su cuerpo era consumido con facilidad, por lo que si aquel jutsu se divulga, ese reino sería consumido en la oscuridad y devastación completa. Aún así, Sonto no cree que Konton pueda crear un plan para convertirse en el soberano él solo y debe tener algún estratega de su lado, mientras que Ryusei dice que por la actitud de Konton él puede llegar a creer que este no buscaba controlar el reino celestial ni ser un soberano, sino que solo quiere causar destrucción y traer oscuridad sin un propósito definido. Pero igualmente deben encontrar una solución rápida porque no es correcto seguir usando a una bestia como Hakugo para mantener su reino con vida, ya que solo estaban generando muchos más problemas, aunque en aquel momento Kente aparece llamando a nuestro prota porque hacía mucho que no se veían y quería conversar un rato con él, dejándolo completamente asombrado. Algunos segundos después ya caminaban por un jardín y ella le confiesa que quiere agradecerle personalmente por los problemas que le causó, ya que estaba relacionada con el asunto de Sano, pues este hizo parte de su familia cuando era más pequeña y seguramente la motivación que Sano tenía de salvarla era en alguna manera por culpa suya, y ahora teniendo en cuenta todo esto quiere pedirle un favor más, entregándole en ese momento el libro secreto de las enseñanzas. El bosque sagrado, luego de albergar a Hakugo, quien era su guardián y donde nuestro prota fue criado, ahora era un lugar que para muchos solo albergaba misterios. Mientras que Saiwa por su parte iba hasta la celda de Sano porque necesitaba que le dijera todo lo que sabe sobre Konton. Pero nuestro prota en su caso seguía hablando con Kente, quien le habla sobre lo hermoso que era aquel jardín, aunque nuestro prota no estaba tan interesado en este lugar, y eso divierte a la chica porque no parece estar a gusto con tener que vivir aquí, algo que Ishijou confirmaba porque no le agrada para nada este lugar y menos aún porque no lo dejarían trabajar como Kashi. Pero Kente le dice que Saiwa puede ayudarlo y nuestro prota se niega a darle más problemas, lo que ella sabe que es cierto porque Saiwa incluso ahora estaba interviniendo con Sano para tratar de rebajar el castigo, mientras que Ishijou no estaba de acuerdo porque estaba intentando asumir la responsabilidad y aún no le agradaban mucho los 8 inmortales. Incluso le reclamaba a Kente porque parece querer protegerlos, y ella con su mirada hacia el suelo le recuerda que también hace parte de este grupo porque es la reina madre del occidente, aunque quien era en el pasado es algo que ya no puede olvidar, y le pide que la acompañe por un momento. Entonces nuestro prota caminaba junto
junto a ella hasta que la chica le indica la prisión donde estaba Sanu retenido, porque al ser la reina le prohibieron acercársele y es por eso que le entregaba aquel libro, ya que este contiene recuerdos de Sanu, pues ella se lo pidió cuando él comenzó a trabajar y lo conservaba para mantener vivos aquellos recuerdos, pero ahora se siente culpable ya que Sanu quiso recuperarla justamente por aquellos recuerdos y nuestro prota lo niega de inmediato, porque según sabe la traición de Sanu fue por su madre y Kente le agradece por animarla, comentando que se convirtió en un verdadero adulto al tener ya 19 años porque es capaz de animarla de esa manera, mientras que en su caso es bastante triste saber que siempre tendría 16 y que mientras más pasa el tiempo más diferentes serían, por lo que Shiyou le tomaba la mano para que lo mirara y ella se lanza a su pecho llorando, pues promete que sería una buena reina, pero por el momento quiere estar a su lado y sentirse segura, algo que conmueve a nuestro prota por la debilidad de Kente y le pregunta por qué tuvo que convertirse en la reina del occidente, así que ella le explica que, según el rey del oriente, ella estaba en el punto opuesto de la alineación de las estrellas cuando la anterior reina murió, por esto fue elegida y era su destino porque solo ella podría cumplirlo, algo con lo que Shiyou no estaba de acuerdo, pero Kente le dice que igualmente todos estaban en una situación similar, incluso él se convirtió en Kashi porque no tenía otra opción para salvar a su padre, así que nuestro prota, entendiéndolo, decide ir a aquella prisión. Unos minutos después ya llegaba y Saiwa se sorprende al verlo allí porque le avisa que estaba prohibida la entrada, pero Shiyou le enseñaba un permiso que le dio la reina ya que viene como mensajero para entregarle algo a Sanu, lo que sorprende un poco a Saiwa porque no lo esperaba, pero nuestro prota pregunta cómo estaba el chico, entonces Saiwa, algo desanimado, le pide que lo siga y le avisa que no puede mantener una conversación demasiado larga, pero nuestro prota cuando se acerca a la celda queda impactado por el estado en el que Sanu se encuentra y este, algo debilitado, pregunta si era Shiyou, mientras que Saiwa le dice con tristeza que sí lograron detener el veneno, pero esto no era lo que estaba acabando con la vitalidad de Sanu, sino que se trataba del hechizo que había en el cuerpo quien lo causaba, y a pesar que intentaron con el rompehechizos, nada pudo contra aquella magia prohibida, pero Sanu preguntaba qué es lo que vino a hacer y nuestro prota le enseñaba aquel libro, sorprendiendo de inmediato a Sanu, quien se levantaba y comienza a avanzar preguntando por Kente. Entonces Shiyou le dice que ella lo envió para que le devolviera aquel libro y esto hace sentir mal a Sanu porque ya ni ella o él lo usarían y frustrado comienza a golpear aquella reja reclamándose por no lograrlo, pero nuestro prota le pregunta si piensa seguir insistiendo en que lo hizo fue por Kente cuando ella ya había aceptado su destino a diferencia de todos los demás, incluso le pregunta si acaso ella le pidió ayuda y Sanu lo niega, pero él igualmente quería liberarla, así que Shiyou le dice que es mentira, porque solo la usó como excusa para poder culparla de su mala suerte, muy diferente a Kente, quien no culpaba a nadie por las cosas que le sucedieron, ni siquiera a los 8 inmortales, de los cuales sabe que Saiwa y su padre también estaban dispuestos a asumir culpas y responsabilidades por los actos que él había cometido, lo cual hace que Sanu caiga en cuenta de sus errores y hasta Saiwa halagaba a Shiyou por aquella forma de hablar, pues se nota que ha madurado y es capaz de proteger a los demás, pero Sanu se lamentaba preguntando en qué momento dejó que su vida se desquiciara y era Saiwa quien le habla al oído a nuestro prota porque puede aprovechar para preguntarle sobre Compton, lo que nuestro prota hace ya que quiere saber dónde lo conoció. Entonces algunos segundos después Sanu confiesa que lo hizo cuando fue al exterior para ganar algo de dinero con contrabando. Allí junto con algunos amigos disfrutaban de la adrenalina justo cuando vieron un adivino algo extraño que los llamaba porque les revelaría el futuro con predicciones gratis, lo que para él al principio era una forma de broma, pero al notar que las predicciones eran acertadas se involucraron mucho más, terminando por ser controlados por un poder desconocido sin saber cómo, y fue allí cuando aquel adivino le prometió que si él prometía seguir a su señor sería capaz de cambiar este mundo, por lo que Saiwa pregunta si aquel era Compton, pero Sanu lo niega porque este decía ser solo un servidor de Compton y conocieron hasta 9 compañeros que se hacían llamar Souriou, aunque cada uno de ellos tenían algunas discapacidades o le faltaban
faltaba una parte de su cuerpo, hasta que un día sí se reunió con dos personas enmascaradas que fueron presentadas como Compton, y Saiwa entonces lo confirmaba porque se habla de que Compton era un dios hermano, mientras que nuestro prota se pregunta entonces Tenko qué sería, porque no le faltaba una parte como los que Sanu mencionó como Souryo, justo cuando Sanu caía al suelo y los guardias abren preocupados, pero confirmaban que solo había quedado inconsciente, así que Saiwa les pide que lo vigilen y nuestro prota sabe que debe aprender muchas cosas, pero debe iniciar primero por saber más sobre él mismo. Un rato después llegaba con Hakugo, quien se alegra al verlo por allí, pues no es normal que pueda ingresar, y nuestro prota le enseña el permiso que le dio Kente, pero no venía para hablar sobre esto, sino que quiere saber sobre su origen y quién es en realidad, porque no entiende el motivo para que lo cuidara y su relación con el huevo de la luna, ya que recuerda cómo desde pequeño siempre estaba rodeado de animales y en medio de un bosque, donde Hakugo era su maestro y quien le enseñaba muchas cosas siempre con una sonrisa, pero ahora nota que Hakugo tenía una expresión seria preguntándole si Ryou le insinuó algo, aunque Shiyou lo niega porque en realidad no sabe su identidad ni qué es lo que debe hacer, por lo que necesita conocerse para tomar las mejores decisiones, y Hakugo se tranquiliza ya sabiendo que lo que preguntaba era por su propia voluntad, así que le confiesa que si lo que quiere saber es la verdad debe ir al bosque sagrado y conocerla, lo que le recuerda a Shiyou que Hakugo siempre dijo que proteger su voluntad ha sido la misión que tenía, pero ahora Hakugo le confiesa que esto es algo que haría sin importar lo que le pase a este mundo o a las personas que lo habitan, ya que sería el destino quien controle estas cosas, y nuestro prota pregunta si lo cuidó solo por obligación y no porque lo viera como parte de su familia, decepcionándose al ver que Hakugo lo confirma porque siempre había tenido la esperanza que aquel que él consideraba un padre sintiera amor hacia él. Entonces se marcha reuniéndose nuevamente con Saiwa y con Heikan preguntando por Sano, aunque al ser avisado que no corre peligro se tranquiliza, mientras que Saiwa le explica que según lo que descubrió, Sanu contrabandeaba en Japón, por lo que Compton y sus secuaces deben estar en aquel lugar, así que en unos próximos días se reunirían con los demás Kashis más poderosos de todo el país e irían a vencer a Compton, sorprendiendo a nuestro prota porque también lo invitaron a él, pero confiesa que primero debe ir al bosque sagrado, ya que según Hakugo, si quiere descubrir la verdad de este mundo debe ir allí, aunque Saiwa le dice que eso no es fácil porque debe atravesar el palacio del dragón, algo que Shiyou sabe, y por esto le habla a Heikan porque necesitaba de su ayuda si lo que quieren es conocer su verdadera identidad, así que le pide lo ayude a cruzar por aquel palacio sin que nadie sospeche nada sobre él, ya que cuando conozca su verdadera identidad influiría en el destino de aquel país, pues recuerda que Hakugo le explicó que debería ir a hablar primero con el sabio del bosque sagrado y cuando descubra la verdad podría elegir su propio camino, ya que debe elegir si sus enemigos son los cuatro malvados o Ryou, porque una vez descubra su identidad y tome su propia decisión afectará el destino de este país, mientras que Heikan decide aceptar ayudarlo y nuestro prota jura en su mente que descubriría quién es en realidad. Al siguiente día nuestro prota junto con Tenko y Saiwa ya estaban en un lugar que no conocen y Heikan algo asustado les pide que no revelen lo que está por decirles a nadie más, pues los guiaría por un pasillo secreto que usa su hermana normalmente para hacer travesuras, pero es tan secreto que ni siquiera su madre lo sabe y no deben de revelárselo a nadie, así que les pide que esperen un momento y Tenko lo aprovechaba para abalanzarse sobre nuestro prota siendo bastante pegajoso, lo que Shiyou le reclama mientras que Saiwa les ordena que deben comportarse, en especial a Tenko, quien todavía debería estar encerrado, pero este le agradece por su compasión y ayuda al dejarlo libre, prometiendo que sería de mucha ayuda, y segundos después Heikan ya los lleva por el pasillo para que lleguen hasta el bosque sagrado, caminando de esta manera hacia una puerta bastante amplia que reacciona al contacto de Heikan y un mecanismo se activaba, dejándolos entrar al bosque sagrado que asombraba a todos, mientras que Shiyou siente mucha nostalgia porque es el bosque de sus recuerdos y se siente en casa, aunque dos luces lo rodean y se transformaban en unos seres diminutos que comentan debe ser aquel tipo del que les habló el tío Hyunboku y le piden que lo siga, aunque Saiwa notaba que Tenko estaba mirando de manera extraña a aquellos seres, pero de igual manera todos continúan avanzando por el bosque mientras que se sienten extraños, pues llegaban a sentir algunas miradas que se clavaban en ellos desde los árboles y una energía espiritual que nunca antes habían
joven experimentado, mientras que nuestro prota pensaba que recordaba de una manera más hermosa aquel bosque y ahora notaba más oscuridad. Incluso siente un olor a sangre en el ambiente, pero seguían el camino que les indicaban, hasta que aquellos seres saludaban a su tío porque trajeron a aquella persona que llegó, y nuestro prota con todos los demás se quedan impactados al notar una figura con astas gigantes en medio de un árbol que les hablaba. Pero Ishijou pregunta si es el ser más antiguo del lugar, y cuando Hyunbuku lo confirma, le preguntaba quién es él, pues no sabe su verdadera identidad ni qué relación tenía con el huevo de la luna, recordando aquellas palabras de Hakugo porque espera poder conocer la verdad, mientras que Hyunbuku comprende su petición y liberaba una rama del árbol para que Benkei la tomara, algo que aquel ser hace, obteniendo entonces un aspecto más humano, y les explica que el tío Hyunbuku cayó en un sueño, por lo que sería su guía desde este momento, prometiendo que puede ayudarles porque con el fragmento de su tío puede acceder a sus recuerdos, y pregunta qué es lo que quieren saber, así que no deben preocuparse, diciéndoles que deben seguirlo a través de la corteza del árbol hacia el banco de los recuerdos, ya que cada rama que veían en este lugar es un recuerdo de Hyunbuku, por lo que comenzaba a buscar un recuerdo con el nacimiento de Ishijou, logrando encontrarlo, pero luego de verlo les dice que es algo complicado de explicar, pues deben de saber sobre la fundación del bosque sagrado. Así que les mostraba unas imágenes porque, según se sabe, en la antigüedad todos los ríos de la Vía Láctea y del mundo desembocaban en el océano del confín del mundo. Allí era donde vivía Hyunbuku en tranquilidad, hasta que en una ocasión Ryou apareció en medio de los ríos para hablarle, pues viajó desde muy lejos para encontrarlo, y todos se asombran por ver el aspecto tan joven de Ryou, mientras que Benkei les explica que aquel rey dragón usó el cuerpo de Hyunbuku para crear el reino de los celestiales, aunque para conseguirlo lo había engañado porque lo arrancó de sus raíces, las cuales estaban conectadas con todo el mundo, eliminándole recuerdos valiosos, y con esto fue que Ryou construyó aquel reino. Pero Hyunbuku comenzó a morir al perder sus raíces, y Heikan se asombra porque su padre fuera el culpable, pero Benkei les dice que Ryou intentó revivir a su tío, quien estaba al borde ya de la muerte, y es allí donde entraba el huevo de la luna, una bestia divina con energía vital capaz de darle vida a aquellos que estaban por morir. De esta manera Ryou usó el huevo de la luna como fertilizante para mantener con vida a Hyunbuku, pero nuestro prota pregunta cómo fue creado él porque aún seguía sin entenderlo. Entonces Benkei le mostraba unas arenas, aunque les pide que se fijen en el interior, donde todos miran asombrados varios cuerpos, por lo que el chico les explica que estas arenas movilizaban los cuerpos enterrados de las personas y bestias divinas que mueren en el reino, llevándolas hasta un lugar del bosque sagrado donde nace el huevo de la luna que se alimentaba de la muerte, dejando más impactados a todos. Pero Benkei les dice que ese fue el ritual que utilizó Ryou para evitar la muerte de Hyunbuku, así que la verdadera pregunta es quién es en realidad Ryou, y les mostraba una escena donde Hakugo hablaba con aquel ser preguntándole si no pensaba hacer nada, pero el tío respondía que había sido engañado por Ryou para crear aquel reino, y en el fondo sabe que este dragón era un simple insecto motivado por la astucia y la avaricia, queriendo ser igual a Kyouko, lo que genera que Tenko recuerde unas palabras de Ryou donde confesaba querer ser igual a Kyouko y convertirse en un gran dragón que dominara todo el mundo. Esto lo asombra porque significaba que no era un Souryu, sino que era Kyouko, uno de los 4 dioses malvados. Pero Benkei continúa explicándole los recuerdos porque hace unos 20 años, en medio de los cuerpos que la arena traía, llegó el de una mujer que estaba embarazada, pero mientras Hakugo vigilaba el ritual del huevo para darle vitalidad al bosque, escuchó el llanto de un bebé, aunque en este momento tanto nuestro prota como Tenko empezaban a tener recuerdos de todo lo que han vivido en estos años. Incluso Saiwa se percataba que algo no estaba bien con Tenko porque parecía como si su vínculo con su amo estuviera desapareciendo, pero en los recuerdos que Benkei les muestra se puede notar que Hakugo se sorprendió por ver a un bebé vivo entre tantos cuerpos, mientras que el bebé de la luna que le daba vida a los muertos bajó y se fusionó con aquel bebé a punto de morir, convirtiéndose en uno solo, y por esto señala a Ishijou como el huevo de la luna, porque en aquel momento Hakugo fue el primero en sorprenderse, ya que el huevo de la luna decidiera su camino, ya que quería tener su propia voluntad y sus propias palabras, así que juró proteger el camino que había elegido hasta que llegara el momento en el que aquel nuevo ser pudiera elegir su destino
destino y el de este país, pero nuestro prota no podía salir del asombro al pensar que era el huevo de la luna y de esa era su verdadera identidad. Justo cuando el Sai que llevaba se destruye, algo que lo extraña, mientras escuchaban la voz de Kyoko, quien pregunta si acaso lo habían sellado con un ritual de purificación, asombrando a todos y más aún a Ishijou, el cual lo llamaba como Tenko, pero Kyoko responde que es uno de los 4 malvados y el gobernante del agua. Aún así, nuestro prota se intenta acercar mientras lo llama Tenko, pero era Saiwa quien lo detiene porque aquel ser no es el mismo que ellos conocen, y cuando planea usar su ritual de purificación era impactado por el poder de Kyoko, quien hace que llueva en todo el lugar y le avisa a Ishijou que haberlo atado tenía un gran castigo, aunque cuando lanzaba sus corrientes de agua, nuestro prota las detenía con el fuego que salía desde su cuerpo e incluso evaporaba una corriente que lo había rodeado, mientras le avisa a aquel dios que el castigo por rebelarse contra su amo sería mucho más severo, lo que desataba la ira en Kyoko, el cual comenzaba a atacarlo, pero nuestro prota con su poder logra detener los impactos y un recuerdo llegaba a la mente de Kyoko sobre cómo había conocido a Ishijou, quien le gritaba a Tenko que debe volver en sí y lo golpeaba, enojando mucho más a Kyoko, quien responde con un golpe porque no debe insultarlo de esta manera pues acabó de despertar, pero Ishijou se levantaba liberando sus alas y una ráfaga de fuego desde su interior que detenía todo intento de Kyoko por vencerlo. Además le avisa que nunca debe tratar de esta manera a su amo siendo un simple dios sirviente, dejando inutilizado a Kyoko con sus ataques, pues Ishijou le avisa que sin importar si era Kyoko o cualquier otro no debe hacer juicios sin permiso, así que avanza desapareciendo las ráfagas de agua que Kyoko le enviaba, pues le avisa que hicieron una promesa de estar los dos juntos por siempre, lo cual revuelve todo el interior de Kyoko y lágrimas comienzan a salir desde sus ojos, por lo que nuestro prota aprovecha esta debilidad para hacer nuevamente el ritual, ya que le recuerda a Tenko que los dos estarían juntos por siempre, algo que Kyoko acepta y en cuestión de segundos vuelve a ser el mismo Tenko de antes, por lo que nuestro prota, bastante alegre al tener de nuevo a su amigo, se reunía con sus compañeros para seguir con su misión de ser un Kashi. Y hasta aquí llega esta primera temporada. Gracias a todos por ver el resumen, comenta la parte que más te gustó, dale a like y dime si quieres que siga con la siguiente temporada. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo resumen. Es el origen del durazno de la inmortalidad. Es el origen del árbol del durazno de la Es el origen del durazno del... Algo que Ishijou no niega por... Algo que Ishijou no niega porque...